¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Estamos en una nueva entrevista de La Nave Podcast. Como siempre, me acompaña Dion Ibi. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo vais? Y hoy os traemos una entrevista que yo sé que os va a encantar, va a ser muy interesante. Del ratito que hemos sacado ya hablando, sé que se van a tocar muchos temas súper guays que están a la orden del día y a todos nos pueden ayudar e interesar un montón. Y pues bueno, la damos paso ya. Preséntate tú, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. Y nada, cuéntanos un poquito quién eres. Lo que nosotros siempre preguntamos a las personas, ¿no? Es que nos cuenten un poco quiénes son ellos, cómo han llegado a estar donde están, un poquito pues su trayectoria para ir poniendo en contexto a la gente de lo que van a escuchar de ti. Bueno, pues yo soy Begoña del Campo, vengo de Mallorca, soy licenciada en psicología e hice un máster en neuropsicología. Es decir, siempre intento explicar lo que explico, sea lo que sea, desde un punto de vista científico también, ¿no? Con bases neuronales y demás, pero llevándolo muchísimo a tierra y vinculándolo muchísimo con mi trayectoria vital y por supuesto, profesional. Entonces intento, pues eso, divulgar, que yo llamo o digo que es democratizar lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y pues ser un altavoz humano. Es un poco mi función. Lo que hemos visto también, o lo que nos has contado fuera de cámara, es que has pasado de un centro de transporte, ¿cómo era? De camiones. O sea, Sí. que lo de psicología viene hace relativamente poco. ¿Cómo fue ese virado? Bueno, os cuento, mira, la psicología siempre ha corrido por mis venas, eso para empezar, ¿no? Entonces siempre he leído muchísimo de psicología, temas de libros, devorado libros. Entonces es como si tuviera muchas piezas de un puzzle, pero no sabía muy bien cómo encajarlas. Entonces, cuando mis hijos se fueron a estudiar la carrera, que vinieron aquí a Madrid a estudiar la carrera, yo tengo hijos, tengo una hija que va a hacer 32 años y otro 31 años, es decir, tengo hijos mayores ya. Pero cuando ellos vinieron, yo soy monoparental, he sido monoparental durante mucho tiempo. Entonces, cuando ellos vinieron a estudiar, como son del mismo año, me quedé sola ese año. Me pegó un zambombazo de síndrome de nido vacío y dije, bueno, pues es el momento de cumplir un sueño, que es estudiar lo que siempre me ha gustado, ¿no? La psicología. Y ahí fue cuando empecé, en 5 años saqué la carrera y luego hice un máster en neuropsicología porque me quería especializar en eso, ¿no? Y luego, previamente, lo que me comentabas del centro de formación, antes de eso, yo monté un centro de formación de conductores profesionales. Es decir, enseñaba a conducir camiones y enseñaba mecánica del automóvil, por ejemplo. Entonces, claro, he transitado por muchos gremios, por varios gremios, ¿no? En inmobiliaria, tuve una inmobiliaria, luego tuve un restaurante también, en un tour operador estuve unos años. El tema del tour operador es muy curioso porque era como una válvula de escape. Entonces yo tenía, mis hijos eran pequeños, 10, 12 años. Entonces mi madre me decía, yo los niños te los cuido, pero para trabajar, ¿eh? Si no, nada. Y yo dije, a ver, ¿qué trabajo me busco? Que viaje. O sea, necesito un trabajo. Y entonces me metí ahí durante 7 u 8 años aproximadamente y la verdad es que me lo pasé muy bien porque me oxigenaba. Es decir, yo siempre he sido una persona que me he ido adaptando muy camaleónica a lo que la vida me ha ido poniendo por delante. Y soy una gran fan de la reinvención personal. O sea, creo que todo ser humano tiene un potencial increíble dentro y que la queja no nos lleva a nada, sino que si no estás en un lugar que no te gusta, cámbialo. Lo que pasa es que el cerebro te va a tender a frenar, porque el cerebro lo que quiere es seguridad, que le des de comer y que le des placer, a base de dopamina, etcétera, y que no lo saques de esa zona, porque todo lo que es salir de esa zona atenta contra su supervivencia según él lo percibe. Entonces, ¿qué pasa? Que el desarrollo personal implica incomodidad para el cerebro. El cerebro te va a decir que no hagas cambios, que te quedes en donde estás y entonces ahí es un pulso, es una lucha contra esa inercia y es maravilloso. A mí la verdad es que a nivel personal estoy súper contenta de todas las cosas que han ido pasando, ¿no? Y lo que la vida me ha ido poniendo por delante y el poder gestionar todo eso y ahora hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Que mi sentido vital a día de hoy es divulgar, llegar a cuanta más gente mejor y aparte ya no solo de cumplir un sueño personal, sino de este espíritu de entrega, de hacer algo por los demás también, que es maravilloso. E insisto, el sentido vital en las personas va cambiando. Entonces mi sentido vital a día de hoy es este, me encanta. Hace 10 años era otro y hace 20 era otro, distinto. Y eso es lo bonito de la vida, el ir descubriendo el sentido vital de uno y ir adaptándolo al ser humano que vamos siendo.
O sea, yo solo ya con este mensaje ya me parece que has dado una masterclass, ¿no? Y que va a poder ayudar a muchísima gente, porque yo veo que mucha gente de nuestro entorno, ¿no? Al final, en edades que son como las edades clave, ¿no? Que son los 30, los 35, tal, es como ya tienes que tener asentado tu futuro, tal, ya es tarde para que estudies, tienes un trabajo, pero estás aquí fijo. ¿Cómo vas a intentar luchar por algo que te guste hacer cuando puede ser? Y al final se quedan durante muchísimos años viviendo una vida que no les gusta simplemente por ese miedo a cambiar, ¿no? Sí. Y tú has cambiado cada vez que te sentías incómoda. Todo el rato. O sea, pero es que en todos los ámbitos. O sea, por ejemplo, yo puedo estar viviendo, y sigo, ¿eh? Y lo que me queda, yo puedo estar viviendo en un sitio que de repente me canso, o por lo que sea, yo no me quedo quejándome de si el vecino hace ruido o si resulta que pasa el camión de la basura a las 7. No. O sea, yo pienso, pues es un momento en el que la vida me está diciendo, impulsando que tengo que cambiar de lugar. Entonces, para mí, la ilusión puede mucho más que cualquier pereza. O sea, es mi modus operandi. Y es cierto que la sociedad tiende a etiquetarnos en un reloj cronológico de lo que toca. Entonces, cuando no cumples esas expectativas sociales, entonces eres el diferente. Y la diferencia no siempre gusta. ¿Qué sucede? Que tu entorno va a tender a lastrarte. Es decir, ¿dónde vas? A mí me ha pasado eso sí de veces. Y yo, en esos casos, para mí es gasolina. Entonces a mí me dicen, ¿cómo vas a estudiar con 41 años? Ahora te vas a poner a estudiar una carrera. Y digo, ¿cómo? Aguántame el cubata que te vas a enterar. O sea, es como, ¿qué me estás contando? O sea, para mí es gasolina. Entonces, el tema está en darnos cuenta de que muchas veces la gente que te dice dónde vas es porque ellos no pueden. Porque si tú les demuestras que por ahí se puede, les estás forzando, les estás demostrando que sí se puede, y entonces tienen que ponerse incómodos, y la gente no quiere ponerse incómoda. La mayoría de la gente, evidentemente, ¿no? Es... Lo que es la justificación de no, eso es imposible, si alguien que está a la par que ellos lo consigue, ya no les sirve para convencerse a sí mismo de que no se puede, ¿no? Efectivamente. Es decir, si la gente se queda quieta, entonces eso hace que ellos no tengan que ponerse incómodos. Entonces te dicen, no, eso es imposible, no vas a poder. Entonces tú vas y les demuestras que puedes, y es dar un ejemplo al final, ¿no? Y tú dices, no, claro que se puede. Y eso es para uno mismo, no es para los demás. Eso es importante. Todo esto lo tienes que hacer por ti, para ti. Y de paso, pues también cierras alguna que otra boca, ¿no? Pero sobre todo por ti, para ti, y también para dar ejemplo a la gente que quieres, ¿eh? Es decir, yo con mis hijos, a mí me encanta que ellos vean que su madre puede cumplir sueños, porque les estoy demostrando que no importa la edad, que se pueden cumplir sueños independientemente de la edad. Y es súper importante lanzar ese mensaje. Lanzar ese mensaje es una pasada. Y que la ilusión, el brillo, la mirada, la ilusión, no tiene edad, de verdad. O sea, hay gente con 30 años que están apagados y gente con 90 que les brilla la mirada. Y eso es brutal y eso viene de dentro. Y puedes tener mucha pasta, operarte de todo, pero el brillo de la mirada no te lo puedes operar. Eso te viene de dentro, te viene de tus sueños. Total. Una cosa, o sea, ¿eso te ha venido a ti desde siempre? ¿Esa cosa de estar, digamos, adicta a la zona de incertidumbre? No. ¿Hubo un momento...? No, yo venía con los mismos miedos y las mismas cortapisas que todo el mundo. Es una de las cosas que yo enseño en la reprogramación mental. Claro, que venimos de los 7 primeros años, nos vienen un montón de creencias que no son nuestras, que nos vienen de fuera y que nos frenan un montón. Entonces yo tenía igual que todo el mundo ese tipo de creencias, gente que más, menos, y tenía un autoconcepto que no es para nada el de hoy, ¿eh? Por eso yo siempre digo que no somos de ninguna manera, sino que vamos siendo. Yo me he dado cuenta de que podemos adoptar personalidades, que no significa que tengamos desdoblamientos ni nada por el estilo, sino yo soy así, no. Tú estás siendo así, pero puede ser de otra manera. Y no podría decirte un punto de inflexión exacto o concreto. Sí que me ha marcado mucho, he de admitir, el hecho de tener mis hijos tan joven y tener que pasar por situaciones personales complicadas. Y yo siempre digo que los seres humanos más extraordinarios que yo he conocido es gente que ha pasado por lo que se conoce, que decía San Juan, ¿no? La noche oscura del alma. Entonces, cuando alguien ha tocado fondo, cuando alguien ha pasado por esa noche oscura, suele tener unos matices, esa personalidad muchísimo más ricos.
Entonces, yo creo que al final es construir una profesión, que también es algo que me gusta mucho decirlo, ¿no? El construir una profesión alrededor de una herida bien sanada. Y yo he transitado, por eso la experiencia cuando yo estudié psicología, el hecho de venir con una trayectoria vital, con un bagaje personal tan importante, yo disfrutaba. O sea, yo me sentaba y absorbía, era como... para mí era, ostras, claro, cuando, por ejemplo, psicopatología, ¿no? Trastornos de la personalidad. Yo conocía gente para todos los trastornos. O sea, en el examen yo decía, vale, aquel alumno tan raro que se quedaba aquí mirándome fijamente y no decía nada, este tío era esquizoide. Entonces, claro, ya tenía gente para todo. Mis compañeros de clase eran más jóvenes que mis hijos. Entonces, claro, yo decía, se confundían, se liaban y yo decía, pues yo lo tengo clarísimo. Yo he conocido psicópatas, narcisistas, he conocido de todo. Y claro, es verdad que no te podría decir, contestando a tu pregunta, un punto exacto en el que yo empecé a ponerme incómoda a mí misma, sino que es algo que he ido... El conjunto de vivencia, ¿no? Sí. Libros que han ido cayendo en mis manos, en mis vivencias, ese impulso por ser mejor, por estar mejor. El no conformarme. Creo que lo que me define es que no me conformo. Cuando hay algo que no me gusta, lo cambio. Dentro de, claro, tú estudias la carrera de psicología y luego dentro de esa psicología hay muchas ramas. ¿Por qué decidiste la que tocaste? Neuropsicología. Pues mira, me interesan mucho las funciones cerebrales como si fuera un ordenador. Por eso hago reprogramación mental. Entonces, la metáfora del ordenador, de la terapia cognitivo-conductual y demás. Pero lo que sucede es que tengo una parte espiritual y luego tengo esta parte científica. Y a mí lo que me gusta muchísimo es poder juntarlo, porque ahí llegas a todo el mundo. Y la ciencia no lo puede explicar todo. La ciencia puede explicar muy poquito, porque nosotros podemos explicar el mundo a través de los sentidos y estamos muy limitados con los sentidos. Por poneros un ejemplo, hace 100 años... pues los sonidos eran los que habían, ¿no? Sin embargo, ahora sabemos, porque hay tecnología que lo demuestra, que los perros oyen frecuencias que nosotros no podemos oír. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no existían esas frecuencias? Claro, lo que no podíamos medirlas. Pues lo que a mí me pasa es que yo, el tema es que siempre me ha traído o he tenido esa parte espiritual. Durante un tiempo de mi vida la negaba, porque decía, esto no se puede explicar. Y luego digo... Y estudiar la parte más, digamos, más mecánica del ser humano, más científica, y luego cuando yo leo algún estudio que explica lo que tradiciones milenarias, de una manera científica, lo que tradiciones milenarias llevan, eso, miles de años diciendo, a mí eso me da una felicidad tremenda. O sea, yo digo, ya está, claro. O sea, poco a poco vamos a poder, la ciencia tiene que ser más humilde. Porque la gente que se encabezona, si no existe, si no lo puedes medir, no existe. Y tú dices, bueno, a ver, ¿alguien duda del amor que existe? No. ¿Alguien lo ha medido alguna vez? No. Entonces hay cosas que no se pueden explicar a través de la ciencia. Y yo estudié o elegí neuropsicología porque era una manera de tener más herramientas para poder dar una base científica a las sensaciones, experiencias y situaciones que yo he vivido en mi vida, que no se pueden explicar desde el punto de vista científico. Y entonces lo junto, lo uno. Y generar una manera de ayudarme primero a mí, y luego lo que yo he vivido poder traspasarlo o enseñarlo o dar ese conocimiento al resto, ¿no? Y es la reprogramación mental, la capacidad que tenemos de poder, esas creencias que tenemos tan introyectadas a nivel subconsciente, poderlas modificar, ¿vale? Sustituir sería la palabra, porque las creencias no las podemos olvidar, el cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Entonces, una persona que dice, yo es que soy muy malo, soy muy despistado, ¿no? Una entrevista hace poco, una chica me decía, la chica que me entrevistaba, Noelia, me decía, yo es que soy muy despistada. Le digo, Noelia, ¿tú tienes hijos? Y dice, sí, un niño. Digo, ¿se te olvida alguna vez el niño en el coche o algo? Dice, no, ¿qué va? Digo, entonces no eres despistada. Digo, lo importante no lo olvidas. Digo, lo que pasa es que tú a ti misma te has dicho que eres despistada, te lo has creído, y entonces haces cosas que, por profecía autocumplida, haces cosas que refuerzan esa creencia. Pero si tú de repente dices, no, que va, yo soy la leche, o sea, no me despisto a nada. O sea, es que llegará un momento que tu cerebro se lo llega a creer y entonces
por una cuestión de profecía autocumplida te comportarás así. Eso es lo que me gustaría que indagásemos un poco en lo importante que es para las personas el cómo hablarse a sí mismo. Buah, es brutal. El lenguaje, para bien o para mal, o te construye o te destruye. Entonces, el diálogo interno, fíjate qué curioso. Os voy a poner una metáfora, ¿no? Que es maravillosa porque explica muy bien esto. Lo que hablaba antes de los 0 a los 7 primeros años es cuando se graban estas creencias. Entonces es como una grabadora, ¿vale? Lo grabas todo. El niño lo graba todo, sin cuestionárselo. Se lo cree todo. Tanto los Reyes Magos, el ratón Pérez, y si le dices que es torpe también se lo va a creer, no va a cuestionar nada. Entonces eso queda ahí grabado. Es la parte subconsciente. Y el 5%, es un 95% eso, ¿eh? El 5% es la parte consciente. Bueno, pues pasados esos 7 años, se deja de grabar y se le da el play. Y es tu voz. Ese diálogo que te dice, ¿por qué haces esto? Y a veces tú incluso dices, estoy diciendo algo que decía mi madre. Sí, que dame un tiro de gracia si ves que me pongo muy así. O sea, entonces, claro, porque al final tenemos grabada esa voz. Entonces, claro, lo que nos decimos es súper importante. Y los padres lo han hecho como han podido. Entonces, el quedarse en el rol de víctima es que tiene una infancia de mierda, vale. O sea, puede ser objetivamente así o no. Importante reescribirla. Por eso el lenguaje es tan poderoso, tan potente. Lo que uno se dice y ser consciente de que eso no es tuyo, de que eso te viene de fuera y que las personas que te traspasaron esas creencias, porque a su vez se las traspasaron a ellos, lo hicieron lo mejor que pudieron, pero a partir de ahí, desde ese 5% de parte consciente, dices, a ver, esto que me digo no me construye, me destruye, me lastra, me tira para abajo. Entonces tengo que cambiar ese discurso que tengo conmigo mismo. Y ahí está la reprogramación mental, que es lo que yo hago. Entonces yo lo que hago es yo me grabo con mi propia voz, con unos hercios, una música de determinados hercios, y yo trabajo con ondas cerebrales. Es decir, ahora mismo estamos hablando y estamos pensando, entonces estamos en unas ondas beta altitas, luego cuando entramos estamos en casa relajados y demás, estamos en ondas alfa, luego bajamos un poquito más a ondas teta, luego delta, gamma, etc. Pero el estado hipnológico, que es el de entrada al sueño, ese es el estado teta, que es el estado donde el cerebro es susceptible de ser reprogramado. Entonces ahí yo lo que hago es reprogramar. Yo me he reprogramado un montón de cosas de mí misma y yo no soy la misma que era. No lo soy, es como si fuera otra vida. Es alucinante porque es verdad que es algo muy potente y es algo que tiene que saber la gente y usarlo y hacerlo. Lo que sucede es que, claro, ahí hay que repetir, porque cuando somos adultos solo podemos reprogramar repitiendo. Pero es como si tú me dices, yo quiero hacer me quiero poner en forma. Y yo te digo, vale, venga, te voy a hacer una tabla. Venga, háztelo. Te voy a poner 15 repeticiones por tantas, tal. Y entonces yo voy y te la doy. Como tú no la hagas, no te vas a poner fuerte. Pues la reprogramación mental es la misma historia. El cerebro necesita 3 semanas para poder generar conexiones nuevas. Y luego hay que reforzarlas. Pues claro, tú tienes un circuito neuronal de toda la vida, lo tienes ahí arraigado, es como si fuera una autopista de 5 carriles. Y de repente tú le estás dando un pequeño caminito aquí nuevo. El cerebro va a tener tendencia a ir aquí, pero tú le dices, no, por aquí. Y el caminito cada vez se va a convertir primero en un carril, luego en 2, luego en 5, luego llegará un momento que como no lo usas, se irá retirando y predominará este otro. Entonces, eso es la reprogramación mental. Es decir, si tú, imagínate, te escayolan un brazo y si estás tiempo con el brazo escayolado, pierdes masa ósea y masa muscular. Pues un circuito neuronal, si tú dejas de usarlo, igual, se pierde, se llega a perder. Entonces, ahí es como reprogramamos la mente. A nivel mental, tienes que hacer mucho ejercicio mental para, de alguna manera, conectarte con el presente y estar ahí fuerte durante esas 3 semanas para hacer esa... Porque la gente suele decir, vale, muy bonito, pero ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Esa es la pregunta. Y en 2 días, claro. Me he dicho 2 días que soy súper ordenado y que no, ¿eh? Pues entonces ya está. No, eso es... Yo lo que hago es, hay audios para la mañana, o sea, son como si, yo les digo, esto es como si te tomaras una pastilla, ¿vale? Entonces yo te voy a decir que te tomes este audio por la mañana, este audio por la noche y el otro cuando tú quieras, ¿vale? Son 3. De tiempo en total, el de la mañana, por ejemplo, suele durar entre 5 y 10 minutos. El de la noche, entre 15 y 20 minutos. Que tú te lo pones al lado, en la cama, y lo dejas sonar.
o al lado de la mesilla y tú lo dejas sonar, ese audio. Y lo interesante, y además es muy curioso, porque hay gente que toma pastillas para dormir y con el audio mío, digo, tengo un somnífero de voz, con el audio mío se quedan dormidos y me dicen, es que no consigo terminar de oírlo. Digo, es perfecto, porque estamos abriendo la puerta al subconsciente y ahí es donde entra lo que... Y luego una cosa muy bonita, que a mí me emociona mucho cuando me lo cuentan, cuando me lo dicen, ostras, es que no sé qué pasa, pero me va todo mejor. Llevo oyendo los audios hace 15 días, hace 20 días, es que me va todo mejor, estoy más contento, estoy más tranquilo, menos reactivo, todo menos reactiva. Tal. Y eso es una maravilla. Y no hay que hacer, o sea, simplemente hay que ser constante, eso sí. Porque es una cuestión de repetir. El cerebro es como un niño pequeño, no se cuestiona. Y una cosa muy importante es que no le hablemos en negativo. No entiende el no. Él no lo entiende. Tienen que ser frases cortas, en primera persona, en presente y en afirmativo. Y bueno, yo ya os digo, o sea, son audios en los que hacemos autohipnosis, visualizaciones guiadas. La visualización es una herramienta hiperpotente, súper potente. El cerebro no distingue si lo que tú estás visualizando lo estás visualizando o lo estás viviendo. A nivel bioquímico, neuroquímico, los neurotransmisores son los mismos. Yo hice en un podcast un experimento que era el de limón, que el chico pues le pedí que cerrase los ojos, que visualizase un limón y tal. Y entonces se hizo como hiperviral el vídeo como 2 millones y pico también, porque la gente lo hace, es muy interactivo y te das cuenta de que tú cierras los ojos y tus glándulas salivales, visualizando el limón, segregan saliva. Entonces el cuerpo no distingue si lo que tú estás pensando es real o lo estás imaginando. No puede distinguirlo. Entonces, claro, el lenguaje que hablábamos, ¿no? El lenguaje, si tú te dices cosas que te alteren la química corporal, aunque no las estés viviendo, eso va al cuerpo. Y luego el recordar el pasado, intentar la verdadera madurez y sabiduría está o bajo mi punto de vista, es en recordar el pasado sin carga emocional. O sea, cuando tú eres capaz de recordar las cosas que te han pasado sin ponerle carga emocional, es una pasada. Porque lo puedes ver de una manera muy objetiva. Porque cuando recuerdas algo doloroso, tu cuerpo no distingue si lo que estás recordando lo estás viviendo de nuevo. Por eso en las terapias estas eternas, donde la gente cuenta y cuenta drama y drama y drama, es que eso realmente lo que estás haciendo, lo que hace la gente, en ese caso, al paciente, es volver a revivir la química corporal y su cuerpo, porque nuestro cuerpo es el campo de batalla de las emociones. Entonces, lo que pensamos, lo que hablamos, es súper potente. Es tan importante el lenguaje, cómo nos hablamos. Súper importante. La tendencia de muchas personas, de esto nos puedes hablar largo y tendido, de comparar los problemas en base precisamente a esa carga emocional. Es decir, yo he leído libros. Me leí hace poco el de la bailarina de Auschwitz. Y como habla la protagonista, Edith, sobre problemas del holocausto, con esa predisposición a salir hacia adelante, luego dices tú, es que hay gente que se está quejando, esa tendencia a comparar los problemas para adentrarse más en el victimismo y decir, no, es que yo estoy peor que tú. Parece una carrera. No, es Total. una competición. No, a mí me duele más que a ti. Claro. Sí, es verdad. La típica persona que tú le dices, me duele el hombro, y dice, pues si vieras yo el mío, ¡buf! Y tú dices, que joder. Es una competición por ver quién está peor. Sí, no, yo tenía una conocida, no era amiga, una conocida hace un montón de años, que con otra amiga que está así, era amiga, nos cachondeábamos. Yo le decía, ya verás tú. Me he levantado hoy con el pie, mi pie. Siempre era más, o sea, daba igual. El tema que sacaras daba igual. Entonces, la otra yo ya no sabía. Decía, mi pie está peor. Sí, es una competición contra el victimismo. El victimizarse al cerebro le encanta. Porque si tú, en vez de salir del victimismo y afrontar los problemas, te quedas en víctima, no tienes que hacer nada. Es como lanzar balones fuera, ¿vale? El victimizarse o el proyectar tu porquería fuera hace que el cerebro no tenga que hacer nada. Si la culpa es tuya, yo no tengo que hacer nada. Si no, es que, bueno, la cantidad de gente que viene o que trabaja conmigo online,
y se queja de su prima, de su hermano, de su no sé qué, de su... Y dices, madre mía, se está proyectando mogollón. El palo que le vamos En a plan, meter para ese nivel. y solo te quejas de todo. Si te quejas de todo el mundo, a lo mejor hay que empezar por Uno mismo. Yo digo que la vida hay que verla como a través de una ventana o como si fuera un espejo. Hay dos maneras de ver la vida. Si tú la miras como una ventana, siempre fuera, es decir, siempre la culpa es de fuera, es fuera, todo está fuera. O si tú te pones un espejo y te miras. Lo que pasa es que no es fácil, porque tienes que ver lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa? Que lo bueno, es una cosa muy bonita esto, lo bueno está en lo que admiras de los demás. Cuando tú tienes delante una persona y dices, ¡buah! Este tío, esta tía, me encanta esto de esta persona. Es porque eso está latente en ti. Está en ti. No podemos admirar nada que no llevemos dentro. Eso para bien. O sea, eso es muy potente. Tenemos que analizar esto. O sea, si tú admiras algo en alguien es porque está a punto ahí. Está ahí. Y lo que criticas también. Es decir, cuando yo quiero conocer a alguien, no me fijo en lo que dice de sí mismo, me fijo en lo que dice de los demás. Entonces, cuando hay alguien que dice, "Buah, no soporto la mentira, es una cosa", yo digo, uff. Vaya proyección. Claro, total. O, por ejemplo, qué mala suerte tengo, siempre todos mis ex son, yo que sé, ahora que está tan de moda, psicópata narcisista. Y tú dices, uff, todos. Sí, muy mala suerte. Y tú dices, no es mala suerte. Ahí estás proyectando. Entonces, lo bueno y lo malo es tan fácil como ponerse un espejo delante. Entonces, lo bonito de todo esto es que cuando uno admira a otra persona, eso está en ti. Lo que pasa es que hay una creencia que está subyacente que no te permite sacarlo. No soy suficiente, yo creo que yo no voy a poder. Las creencias que más nos limitan, más nos lastran, ¿no? Y al revés, eso también, lo que no podemos soportar de los demás, porque evidentemente hay cosas que no nos van a gustar, obviamente, pero eso no significa que las tengas tú. Pero cuando es algo que especialmente te irrita, te saca de quicio y no soportas en el resto, párate un poquito y analízalo. Porque tal vez sea algo que tú estás proyectando fuera, pero que está dentro de ti. Entonces, el desarrollo personal te pone incómodo, porque te obliga a mirar esas partes que no te gustan. Yo tengo una pregunta, Begoña. ¿Sí? O sea, ¿por qué la tendencia del ser humano es que cuando recibimos un cumplido, es decir, no, hombre, no, o sea, ¿estás más delgado? No, o sea, o te dicen, qué guapo estás, bueno, tú también, o sea, como echando balones fuera porque no somos capaces de creernos Falsa modestia. Esa falsa modestia arraigada. No, y luego al contrario. O sea, te quiero decir, te dicen algo malo y aunque tú sepas que no es verdad, También. te pones fatal. A o sea, la te defensiva mosqueas. también te Parte del ego, mosqueas. Ese es el ego. Sí. Es decir, la falsa modestia nos viene de fuera también un poco por la socialización, por tener que ser humildes. Que hay una confusión. Porque tú puedes ser súper humilde, pero aceptar ese halago de fuera. Entonces, eso es por un diálogo que tienen las personas o que percibimos de las personas a nuestro alrededor de pequeños. Mira ese qué chulo. Mira ese. Y entonces es como no, tenemos que quedarnos como ahí cortados, ¿no? Porque que no vayan a pensar que soy un chulo, no vayan a pensar que soy una creída. Entonces al final es falsa modestia. Al final hay dos miedos universales en el ser humano. El primero, no ser queridos, y el segundo, a ser abandonados o rechazados o fuera de la manada. Esos son los dos miedos más ancestrales que hay. ¿Qué pasa? Que si tú de repente alguien te dice, oye, qué bien te queda la sudadera, y tú dices, es verdad, ¿qué piensa el otro? Claro. Joder, me doy sobrado, ¿no? Entonces, Claro, entonces, ¿con qué intención hace el comentario? ¿Qué esperas? Cualquier respuesta es mala. cualquier respuesta es mala, Nada, tú lo has exactamente, dicho. ninguna Si buena. tú dices, pero es la socialización. Entonces, al final, es una cuestión de socialización. Es decir, si tú dices, pues sí, me encanta, me queda de miedo, quedas como el culo socialmente, y si tú dices, no, me costó 20 euros. Claro, es que es la típica. Ah, pues no me valió nada. Claro, en plan. Entonces es por una cuestión de socialización. Entonces cumplimos unos estándares sociales para no ser sacados o rechazados dentro del grupo de la manada. E insisto, es un miedo ancestral. Entonces hacemos cosas por miedo hacemos cosas por encajar dentro del grupo social, porque si no lo hacemos, subyace esa creencia evolutiva de, uy, no voy a ser aceptado y somos seres sociales. Entonces eso es lo peor. Bueno, de hecho, en otras culturas, en otras épocas, etcétera, cuando querían castigar a alguien, lo desterraban. O sea, es el destierro, el sacarte fuera del grupo, del núcleo. Eso era el mayor castigo que le puedes hacer a una persona, Entonces eso sigue metido en la psique colectiva.
Entonces queremos encajar, entonces queremos cumplir unos estándares y es una falsa modestia que nos viene de fuera, que no es nuestra. ¿No tiene sentido? Una persona, a ver, quiero que tú des tu punto de vista. ¿Cómo pasa una persona de sentir ese autoconcepto que necesita esa validación externa a pasar a ese punto de mi autoconcepto está Sí. transitado por mí y lo que yo pienso que hago? ¿Cómo Es cómo una... esa transición? Sí, eso es la madurez. Es decir, que llega un momento, a mí me ha pasado, donde a mí antes me importaba muchísimo lo que pensase la gente, necesitaba esa validación externa como todo el mundo, pero luego llegó un momento en que fui madurando, creciendo, y ahora, a día de hoy, es que lo que me importa viene siendo cero. O sea, que a mí en redes sociales me critican, me ponen así debajo de la baldosa, me da igual. Pero es que si me halagan, también me da igual. O sea, es que ni me sube ni me baja. O sea, yo sé quién soy. La cuestión es, ¿quién eres? ¿Qué tipo de ser humano eres? ¿Te quieres? O sea, ¿tienes un buen autoconcepto, una buena autoestima? Si tú tienes una buena autoestima y un buen autoconcepto, no necesitas validación de fuera. Pero insisto, ni para bien ni para mal. O sea, a mí alguien me halaga y yo digo, bueno, bien, yo sé quién soy igualmente. Al final la gente, y lo hemos hablado antes, la gente saca lo que lleva dentro. Si tú estás feliz, tiendes a ver lo bonito de la gente y tiendes al halago. Si tú estás amargado, tiendes a ver lo negativo y si no te lo inventas. Y al final sacas esa frustración que hablábamos antes, ¿no? Que hay muchas personas así, pobrecitos. Entonces, al final, yo creo que eso se consigue a base de autoestima, autoconocimiento. Es decir, yo sé quién soy, sé lo que he transitado. A mí el otro día me decía, hablaba yo de cuando hay una separación, hay que tener mucho cuidado con los niños porque se ha visto en estudios que el cortisol les sube en saliva al presenciar discusiones o incluso lenguaje no verbal hostil, etcétera, que parece que están tranquilos, pero que... Entonces salió ese reel, entonces me puso una, tú qué sabrás, el día que tengas hijos hablas. Y digo, pero a ver, si no me conoces. Claro. Si no es que tenga hijos, es que tengo nietos, tengo 3. O sea, ¿qué me estás contando? Pero la gente se proyecta. No habla sin saber. Entonces, claro, ¿cómo voy a valorar yo la opinión de alguien que no me conoce? Pero ni para bien ni para mal. O sea, es que no, yo sé quién soy. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, dejas de necesitar la validación externa cuando sabes quién eres. Cuando tú tienes un autoconcepto claro. Entonces, ahí ya no... Ya llega un momento que te vuelves invencible, ojo, ¿eh? Porque cuando a ti no te afecta ni lo bueno ni lo malo de lo que te digan, no te para ni Dios. O sea, vas para allá y dices, a ver dónde quiero ir. Entonces alguien te dice, ¿dónde vas? Y tú dices... O te dicen, o te halagan, no, o sea, te vuelves imparable. O sea, no te paran. Es muy, muy bueno. Hemos hablado de las redes sociales, de los comentarios que pone la gente, y yo quería preguntar si ahora el tema de las redes sociales que estén tan masificadas, ¿no? Y que mucha gente las utilice simplemente para vertir odio, porque halagos hay, pero en las redes sociales la gente precisamente no las suele utilizar para halagar. ¿Crees que este aumento y este boom de las redes sociales puede haber hecho que la población sea mucho más infeliz y estemos todos mucho más tristes, ¿no? Porque yo escucho que al final es lo típico, ¿no? Hablas con tus abuelos y te dicen, depresión, eso en mi tiempo no había, no teníamos tiempo para esas cosas, estábamos trabajando. Entonces sí es verdad que el que estemos ahora tan tranquilos a nivel social, por lo menos aquí en primer mundo, y tengamos tanto tiempo para dedicarnos a las redes y a tal, nos ha hecho bajar como el nivel de felicidad y todo. Sí, por dos partes la respuesta. Fíjate, las redes sociales, en especial pues Instagram, TikTok, bueno, el scrolleo, ¿vale? Eso lo que hace es a nivel cerebral libera, ya lo habéis oído millones de veces, está muy de moda, el tema de la dopamina. ¿Qué pasa? Que se ha visto que niveles más altos de dopamina generan niveles más bajos de serotonina. El neurotransmisor de la felicidad por excelencia es la serotonina. Y el del placer, la dopamina, que están fenomenal los dos. Lo que pasa que, claro, cuando hay mucho, como es inversamente proporcional, cuando hay mucho chute de dopamina, que es lo que provoca la adicción a redes sociales, que es una barbaridad lo que hay, pues baja la serotonina, la percepción de la felicidad. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la percepción subjetiva de la felicidad está cayendo muchísimo.
Y luego, a la respuesta de la depresión y lo que dices pues las personas de más edad, antes no había depresión. Lo que pasa es que la depresión, fíjate, es como, a ver, hay como dos tendencias en el ser humano, en el ego, ¿eh? Ir hacia adelante o ir hacia atrás. Quedarnos en el presente se complica, porque es la continuidad que tiene el ego en la línea temporal para poder identificarse. La cuestión es que la gente que tiene más tendencia a mirar hacia atrás, en el pasado, es gente más depresiva. La gente que tiene más tendencia a mirar hacia adelante, hacia el futuro, es gente más ansiosa. Fíjate, ansiedad y depresión, los males de la era actual. Cuando los abuelillos dicen que antes no había depresión, es porque no tenían tiempo de mirar atrás, no tenían tiempo, estaban todo el rato currando. Ahora tenemos a lo mejor más tiempo y es lo que claro, un abuelito tú dices, pero qué depresión, yo me levantaba a las 5 de la mañana, le daba de comer a los animales, me iba a la huerta, me iba a no sé dónde. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba reventado, se acostaba a dormir y era... Un día el hedonismo brillaba por su ausencia. Entonces ahora estamos en una sociedad, menos mal, mucho más hedonista, pero por otro lado, el tener más tiempo, ese tiempo, depende de cómo uno lo use, lo puedes usar para impulsar y crecer o lo puedes usar pues para, por ejemplo, ponerte a recrearte en... Bueno, hay gente que tiene 30 y pico años y dice, yo cuando era joven, y tú dices, ¿pero qué eres ahora, tío? Dices, sí, yo... En mi mejor época, la época del instituto. Tú dices, pero... ¿Dónde vas? O sea, yo, fíjate, yo soy daño optimismo porque yo digo, no, mi mejor época todavía está por venir, ¿no? Yo siempre me proyecto hacia adelante con optimismo. Y hay una frase que me encanta que es con los pies en la tierra pero en la mirada a las estrellas. O sea, a ver dónde voy. Pero la depresión tiene ese componente de mirar hacia atrás. Entonces, claro, cuando ha habido épocas, fíjate, las personas que tienen este tipo de discurso es gente que han vivido, algunos una guerra civil, otros una dictadura y luego una postdictadura. Es decir, unos escenarios infinitamente más complicados que los que tenemos ahora. Entonces, claro que no tenían o no era tan recurrente la depresión, porque no había tiempo de recrearse en lo pasado. Entonces, esa para mi modo de ver, es una opción. Quiero decir que es multicausal, ¿eh? La depresión obviamente tiene también un componente genético, tiene muchísimos, pero es una parte, se puede explicar de esa manera. Una de las preguntas que nosotros hemos hecho también a varios profesionales es ¿qué idea tienes tú de la depresión? ¿Se la crea uno mismo? ¿Cómo percibe esa situación? ¿Esa misma persona en la que va a tener que salir ella misma de esa situación? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, como acabo de decir, el tema de la depresión tiene cierto componente genético muchas veces, entonces hay que darle esa cobertura también que tiene. Pero luego también es verdad que la interpretación cognitiva hace muchísimo. Es decir, el tema está en que como uno interprete los estímulos externos va a condicionar muchísimo cómo uno reacciona o cómo uno se siente. Entonces es verdad que ahí va a depender de las creencias. Volvemos a lo mismo. Es decir, cuando tú tienes unas creencias, cuando te viene un input de fuera, un estímulo, el que sea, pasa por un filtro, que son las creencias. Y luego ahí el cerebro te propone un pensamiento dependiendo de tu sistema de creencias. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay gente que tiene unas creencias de apocalípticas, de todo va a ir mal, entonces evidentemente pues ahí tiene más tendencia a la depresión una persona que anticipe que todo va a ir mal, que alguien como yo, por ejemplo, que dices, a ver, yo qué sé, a mí se me cae el café y digo, ay, no pasa nada, sí, esto no se va a ver, ¿no? No, da igual, o sea, es un pequeño contratiempo, se me ha descosido el pantalón al venir esta mañana otro, en fin, pero son pequeños contratiempos, yo eso porque no permito que mi mente entre en bucle, porque esto es muy interesante. Ahora voy a conectar con otro tema que es súper potente, que es que, claro, cuando tú, imagínate, ¿vale? Yo llegaba a Madrid esta mañana, llevaba otro pantalón y otra camisa, entonces de repente se me ha descosido el pantalón. Y como llovía, que yo no tenía ni idea que iba a llover aquí, y llevaba las Converse para ir más cómoda por el aeropuerto, pues se me ha descosido el pantalón y al salir a la calle me he llenado de barro. Me he llenado de barro. En ese momento he dicho, no que me gira el día. Fíjate, ¿eh? He dicho, no pasa nada. Me compro un pantalón, no me pasa nada. Nada por pasta. Que no que me gira el día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras en una frecuencia energética baja, chunga, colapsas con eso. Por una cuestión, hice un podcast hace no mucho de física cuántica que hablaba muy a tierra sobre cómo vibramos en determinadas frecuencias y colapsamos indefectiblemente con frecuencias similares. Entonces, si tú fíjate que cuando empiezas un día mal,
Y hay refranero y todo con esto, ¿eh? Te ha mirado un tuerto, me levanta con el pie izquierdo. O sea, hay un montón. ¿Por qué? Pues porque como empieces mal el día, ostras, empiezas a vibrar en radio miseria y empiezas a colapsar con situaciones chungas todo el rato. Entonces hay que, si tú sabes esto y eres consciente, ya me ha pasado esto esta mañana y no sé, se me ha caído un poco el café también encima. Y entonces he pensado, no, que se me va la mierda el día. Y entonces digo, no, esto no pasa nada. Esto rápidamente lo arreglo. Entonces salgo rápido porque soy consciente de que como siga en esa dinámica, es que colapso con ese tipo de frecuencias y hay que ser responsable con eso. Eso es muy potente. Esto que ahora suena un poquito esotérico, es que estoy convencida que dentro de 15, 20 años va a ser súper normal. Igual que hace 20 años hablabas de la meditación y te tachaban de hierbas y ahora... es verdad, y ahora hay máquinas, que son las máquinas de resonancia magnética funcional, que miran la actividad del cerebro y se dan cuenta que la gente cuando está meditando activa la corteza orbitofrontal izquierda y se crea neurogénesis, o sea, neuronas nuevas en esa parte del cerebro, que es la parte más evolucionada, la que controla los impulsos, la que hace que te vuelvas menos reactivo. Hay más neurogénesis en el hipocampo, que es el centro de la memoria. La amígdala se relaja, que es la de las emociones, las del enfado. Entonces se dan cuenta que la meditación a día de hoy es como un gimnasio de tu cerebro y que lo moldea a tiempo. Pero esto, claro, ahora nadie cuestiona eso. Pues lo de las frecuencias energéticas en el ser humano, eso dentro de unos años se va a hablar como se habla ahora de la meditación. Es que es una cosa, volviendo a lo que tú has dicho al principio, probablemente estemos en la época en la que la ciencia y el mundo espiritual están más conectados. Se están acercando. Se están acercando mucho. Y a mí me encanta. Yo cuando leo algo que dices, ostras, mirar, por ejemplo, por poneros un ejemplo, se hizo un estudio con ratones, ¿vale? Que se acercaron, se les condicionó, imagínate que esto es la flor del cerezo, entonces se le acercan y les dan descargas eléctricas. Condicionamiento clásico de toda la vida. Bueno, resulta que se dieron cuenta que había habido cambios en el cerebro y en el esperma. Dijeron, ay, pues vamos a hacer que procreen estos, tengan descendencia. Cogen a la descendencia y resulta que sin haberlos condicionado nunca, tenían aversión, es decir, habían heredado el trauma a la flor de cerezo. Muy fuerte. Heavy. Bueno, pues la tercera, la segunda generación, es decir, la descendencia directa tenía un 60 y pico % de posibilidades de heredar el trauma, ¿vale? Y ahora viene lo más flipante. La tercera generación, o sea, los nietos, tenían un 100% de posibilidad de heredar el trauma. Y ahora bien, tú te planteas, cuando viene la gente esotérica y dice constelaciones familiares, y tú dices, ¿dónde vas, alma de cántaro, con constelaciones? Perdona, que se están heredando, que la ciencia está diciendo, señores, que se heredan los traumas. Que se heredan. Que a lo mejor hay alguien que tiene una manera, fíjate, voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, que yo no sé, pero pudiera ser alguien que come muy rápido. Es que ahora tenemos comida para parar un tren, tú te vas al mercado, te vas a cualquier lado, abres la nevera, está lleno de comida. Pero ojo, que tus abuelos lo mismo no tenían tanta, ¿eh? Y tenían que comer rápido o no comían. Porque antes ponían una olla en medio y había 7 niños comiendo y había que ser rápidos. Entonces, o puedes tener una propensión a regular tus estados de ánimo con la comida, por poner un ejemplo, ¿vale? Está hablando de mí, literal, sí. ¿En serio? Sí. Pues es que fíjate, o sea, hasta qué punto es potente de dónde te puede venir, porque a lo mejor estamos buscando la infancia y no viene de la infancia, a lo mejor resulta que es que está viniendo de tu abuelo. Es muy fuerte esto y a mí eso me gusta mucho cuando estudios científicos serios avalan o explican lo que tradiciones o filosofías o demás están explicando o llevan diciendo mucho tiempo. Buah, a mí eso me pone muchísimo, me encanta. Eso lo hablamos aquí un poco con ¿Osman? No, con Chema. No, Con Claudia. espérate, no. ¿Cómo se llamaba? Ya, El coño. Ah, vale, ya está. Échame agua a mí también, por favor. Buah, tengo un frío. No lo parece. Ah, esto Bájale un lo poquito al recorto aire yo un luego. poquito. No, yo me estoy quedando el aire, es Y que encima Si se pone esto... No te preocupes. yo un poquito de frío me va bien, pero ya estoy Pero- empezando a tiritar y tú. Claro. Ya está. Bueno, ¿Queda? sí. No, ya está. Vale. Eso lo hablamos un poco también con Tito Figueroa, que hablaba sobre el tema de la epigenética y cómo nuestros pensamientos condicionan las nuevas células que creamos y pueden llegar a modificar incluso nuestro ADN.
Entonces, al Totalmente. modificar nuestro ADN, al tener descendencia, puede ir con ese cambio y al final, pues, Brutal. Lo de la epigenética es brutal. La epigenética es maravilloso. Hay estudios que se hacen con hermanos gemelos monocigóticos, que eso significa que tienen exactamente la misma carga genética, pero por lo que sea, los adoptan en hogares distintos. Entonces, lo único que cambia es el estilo de vida. ¿Vale? Entonces, ahí es perfecto para ver cómo funciona la epigenética. Porque dos hermanos con la misma genes exacto, luego se despiertan unos genes en uno y en otro otros. Entonces la epigenética es maravilloso por eso, pues porque es como si tuvieras una biblioteca, yo lo comparo, llena de libros, y tú escoges qué libros sacas y los que no se quedan ahí. Entonces es verdad que es un súper tema, el tema de la epigenética. A mí me gusta mucho también, sí. al final es algo que lo que tú has dicho, ¿no? Hace unos años nadie tomaba en cuenta, ¿no? Como lo de la meditación que has dicho de hierbas, se me ha venido Aquí no hay quien viva. Ah, sí, las hierbas. Las hierbas. Y ahora, pues, el tema de, yo también lo había escuchado muchas veces, ¿no? Y cuando lo hablas con algunas personas, tema de, estás vibrando muy bajo, rollo, tío, vibra más alto porque estamos aquí todos guay. Sí. Y tú solo con, es que sin hablar, solo con tu vibración, Sí. te cargas la energía. Sí. Pues ya es todo. Pero ¿qué dices tú, fumado? Es ¿Qué verdad. vibras? ¿Qué energías? En plan, como que la gente también, no sé si es por lo que hablamos, ¿no? El descubrir nuevas cosas le hace tener que aprender y entender. Justo. O están cómodos como están, o desde siempre han escuchado que eso son tonterías y ni se abren a intentar experimentarlo. Pero ya, como tú no seas lo suficientemente fuerte para intentar decir, ok, yo creo que sigo estando en lo correcto y voy a seguir por este camino, te pueden llevar también a que tú te pierdas por ahí. Bueno, pero te pueden arrastrar, pero si tú eres fuerte, es decir, al final, las personas que te dicen, tío, ¿qué dices? Eso no existe, eso tal. Tú dices, bueno, a ver, que tú no lo hayas visto, no significa que no exista. De hecho, hace 500 años, el que decía que la Tierra era redonda era el pirao. ¿Vale? Entonces, la verdad es que al final lo que no puedes hacer es pretender cambiar a nadie. Es decir, cuando tú, por ejemplo, te encuentras con alguien que te dice, tío, no sé qué, y tú dices, vale, yo he aprendido que no hay que discutir con quien no quiere aprender nada. Entonces, el que está ahí cerrado, yo sigo la corriente. Entonces, no, la vibración no existe, ¿no? No. Ya está. ¿Para qué? Y total, no tiene ninguna intención de abrir la mente. Entonces, a mí me gusta llegar a la gente que quiere abrir la mente. Entonces, yo soy súper ignorante de todo. Si es que hay tantas cosas que no sabemos, tantas. Entonces, a mí me encanta aprender. Yo tengo la mente súper abierta y siempre puedes aprender de las personas. Pero hay gente que no quiere aprender. Entonces no podemos forzar a nadie. Pero el tema de la vibra, es que eso se nota, es que es una locura. El cuerpo, a nivel consciente, no sabes muy bien explicarlo. Tú dices, hay algo en este tío, que no me... Porque tu cuerpo lo sabe. Y ahora, cuando digo que tu cuerpo lo sabe, voy a ir a otro estudio científico para deciros esto de la intuición. Fíjate. Por eso digo que me encanta. Cuando la ciencia se une con estas cosas, yo me flipo. Mirar, La tarea de Iowa se llama. Esto salió en la revista Science hace 1 año y medio, más o menos, 2. La tarea de Iowa se hizo un juego, eran 4 montones de cartas. En uno ganabas un premio, en el otro lo perdías. Aquí ni ganabas ni perdías. O sea, eran 4. Bueno, pues monitorearon a los sujetos, le pusieron como unos electrodos para mirar la respuesta galvánica de la piel, la respuesta eléctrica, el corazón. Se dieron cuenta que había que levantar más o menos unas 80 cartas de media para darte cuenta a nivel consciente de cuál era el montón bueno, ¿vale? Bueno, pues el cuerpo, a la carta 10 aproximadamente, ya lo sabía. El corazón, cuando tú ibas a tocar el montón que no era, el corazón iba más rápido. Había respuesta galvánica, había respuesta eléctrica. O sea, a nivel consciente no tenía ni idea. Pero tu cuerpo ya era como, ¿dónde vas? O sea, ya... y ese es el instinto. El instinto es tu cuerpo avisándote, o lo que es lo mismo, tu subconsciente diciéndote, ese no. Entonces, hazle caso a tu instinto, porque es tu cuerpo diciéndote, ahí no. Entonces, claro, hay gente que te dice, no sé qué tiene este tío, no sé qué es, pero no me cae bien, hay algo en él que no... Entonces, haz caso. Yo he aprendido a hacer caso a mi instinto. Cuando mi instinto me dice, por ahí no, digo, amén. Porque es que luego al final te das cuenta. Entonces, esto, claro, tú hace unos años decías, o hace 2 años, tú decías, es el instinto, y quedaba como algo etéreo, algo hierbas otra vez. Sin embargo, con esta tarea de Iowa que os digo, este experimento, dices, pero vamos a ver, que tu cuerpo ya te está diciendo no toques ese montón, que es el otro, pero tú no lo sabes.
Entonces hay muchas cosas, mucha información, perdón, que tenemos a nivel subconsciente y que no podemos saber. Es un poco el hemisferio derecho, ¿vale? Es el donde tenemos ahí muchísima información a la que no podemos acceder de manera consciente, pero que ahí está. Y por eso es tan interesante Claro, esto. pero a mí la duda que me surge ahora es, tú no lo sabes conscientemente, ni has estado, ¿cómo se dice? Pues manipulado subconscientemente para saber qué montón es cuál. ¿Cómo tu cuerpo es capaz de saber que no es? O sea, esa es lo que a mí me... Claro, eso es en la parte hierba. Exactamente. En la parte hierba. Eso, Claro. eso es lo que mola que tú dices. ¿Cómo mi intuición me ha dicho que esto era así, ha sido así, y en ningún momento no? Es simplemente Yo era te esto. voy a poner un ejemplo mío personal. Yo cuando ¿Sí? salía de fiesta, siempre era la persona que decía, chavales, vámonos de aquí. Vamos a movernos. Si estábamos aquí, vámonos a movernos a esta parte. Respiraba algo, a los 5 minutos, batalla campal. Justo en la Qué zona fuerte. donde Tu estábamos. cuerpo ya estaba percibiendo señales, hostilidad, un movimiento. Es que fíjate que en la realidad tiene inputs infinitos. Cuando digo infinitos es infinitos. Y luego tenemos el filtro, que es el sistema reticular activador ascendente, que es el filtro del cerebro. ¿Qué pasa? Que a nivel consciente no percibimos matices, pero tu subconsciente estaba, sin darte tu cuenta, estaba percibiendo un mal gesto allí, Sí. una mirada hostil allá, un algo. Estabas percibiendo la movida. Entonces tú a nivel consciente no sabías muy bien explicar por qué, pero tu subconsciente te decía, llévanos de aquí porque se está cociendo algo. Sí, totalmente, totalmente. Y no fue, o sea, nada más que fue una vez, no, me ha pasado varias Muchas veces. Sí, sí. O sea que Es porque tienes esa capacidad de conectar también con esa intuición. Porque la puedes negar también, ¿eh? Sí. Es decir, la mayoría de la gente no la oye, ni la percibe. En tu caso tienes una muy buena conexión con esa parte intuitiva. eso es una pregunta que me nace a raíz de esta conversación. O sea, ¿tú piensas que las personas tienen las respuestas ya en su ser y lo único que tienen que hacer es escuchar a su conciencia? Sí. ¿A esa vocecita interna? Yo creo que sí. Yo creo que hay una sabiduría intrínseca en las personas de la que no somos ni siquiera conscientes. Einstein decía que de la realidad percibimos apenas la cola del león. O sea, nada. Entonces yo creo que sí, que las respuestas las tenemos dentro. Yo cuando estudias una célula, es que tampoco hay que... Y te das cuenta de todo lo que hace por sí sola, de todas las funciones que tiene, de cómo se especializa una célula en hacer una cosa, los macrófagos que se dedican a retirar la basura, otro, los natural killers que se cargan un virus. O sea, tú dices, pero Dios mío, ¿estos cómo saben? Y hay una inteligencia ahí subyacente que no tiene nada que ver con la que nosotros utilizamos para comunicarnos ahora mismo, mucho más profunda, y yo creo que sí, que todas las respuestas están en nosotros. Lo que no tenemos es la clave de acceso todavía a todo. Si me permites una pregunta personal, Sí. ¿tú crees en Dios? Yo creo que hay algo más. Yo soy espiritual, sí. Yo creo que hay una inteligencia que es incognoscible, que no podemos conocerla, pero sí, yo soy una persona que he tenido momentos donde he dicho, aquí hay algo que yo no se escapa absolutamente a mi entendimiento. Y desde la más absoluta humildad. El llamarlo Dios, el llamarlo Sí, universo, ese es el llamarlo... ese es el problema, yo Es, creo, lo a puedes nivel llamar como colectivo. quieras. Totalmente. El Dios, el crear un tío No con es, barba no, jugando a ni, los ni Sims. es un dios Exacto. cristiano, Claro. ni es un dios tal. La religión simplemente es no una soy energía. religiosa, soy Exactamente. espiritual. Sí, yo religiosa no, espiritual sí, porque entiendo que hay esa parte que no podemos explicar. Entonces sí, absolutamente sí. Si una persona que no le mueva la fe, ¿no crees que está destinada un poco al sufrimiento? Sí, al vacío, a la incertidumbre, No, y la apatía, ¿no? También la por vivir. apatía. Y aparte la fe no solo es... O sea, la fe yo lo comparo como imagínate que tú llegas al cine y la película ya ha empezado. Una película, ¿no? Y ya está acabando, de hecho. Y ves el final de la película. Entonces tú ves los últimos minutos y ves que acaba bien y todo bien. Y luego dices, bueno, pues ya que pago la entrada me voy a quedar a ver la película entera, ¿no? Y empieza de nuevo, pero fatal, ¿eh? Empieza que si al otro le estalla una bomba, que si el niño se muere, que si no sé qué. Y la gente en el cine a tu alrededor lo está pasando fatal, pero tú estás tranquilo porque tú conoces el final. Pues para mí eso es la fe. El conocer el final. El conocer que todo va a ir bien, que todo va a salir bien. Y cuando tú quieres algo o te propones algo, la fe es eso. El tener claro que todo va a ir bien y que va a haber momentos donde aparentemente no vaya bien. Entonces, a mí hay veces que pasan cosas y digo, bueno, ¿por qué tenía que pasar esto?
No lo sé. Ya Pero lo averiguo. Esta gente Pero- entrega la vida. totalmente. O sea, te entregas y la disfrutas. Y tienes fe, y sí, yo creo absolutamente que hay una inteligencia superior y que no podemos entender. Pero es que basta analizar eso, una célula. O sea, cómo se comporta la biología, para darte cuenta de que no, de que evidentemente que hay algo más que no podemos explicar. Yo es algo que no había pensado nunca, pero cuando nos lo comentó Tito Figueroa, yo ya dije, hostia, que es rollo. Es que tú vienes de ser un espermatozoide que se junta con un óvulo, entonces se crea un embrión que sabe que tiene que crecer hasta este punto, no más, tus órganos se organizan así, tus células saben qué tienen que hacer cuando se mueren, tal. Increíble. O sea, es como una inteligencia perfecta. literal. Perfecta. Para Es que brutal. nosotros podamos estar aquí ahora mismo, ¿no? Y son cosas que a veces no nos paramos a plantear, pero es como... Es que es acojonante, es que es brutal. Es brutal. Cuando tú te paras a ser desde de la más pura humildad, decir, Dios mío, pero ¿cómo vamos a pensar que no hay nada más? ¿Cómo sabe, cómo bombea el corazón, cómo respiro, cómo todas las funciones vitales, toda la especialización? Es que es brutal, es que hay detrás el milagro de la vida, ¿no? Es que es maravilloso. No, y además me gusta un montón el cómo estás hablando tú siendo psicóloga y también ¿cómo es? Neuropsicóloga. Neuropsicóloga, que, o sea, es lo que todo el mundo dice, ¿no? Que te exigen siempre, que es tener el título, ¿no? No, es que aparte y, la y gente cómo compra. y cómo lo está juntando con este Es que tema, la ¿no? gente compra los packs ideológicos. En plan, Sí. Si tú vas con la ciencia, vas a la ciencia a Exactamente. tope. No puedes. Sí. No, es que a mí siempre, de toda la vida, me ha gustado mucho cuando marida eso, cuando conjugas eso, porque en el fondo de mi ser siempre he pensado esto, ¿no? El milagro de la vida, pero luego por otro lado, es verdad que para poder llegar a más gente, para poder cambiar más vidas, al final, si tú solamente tocas un lado u otro, te pierdes. Sin embargo, cuando tú eres capaz de llegar a la gente desde ambas partes, esa parte más científica, esa parte más espiritual, es que eso tiene una potencia brutal. A mí tuve ese punto de inflexión cuando empecé a leer física cuántica, súper simplificada, ¿vale? O sea, muy a tierra. Ahí dices, Dios mío, o sea, que lo que estamos viendo, percibiendo como realidad, es simplemente pues que esta mesa, los electrones de esta mesa vibran van a determinada distinta velocidad que los de mi mano. Y por eso percibo esto como sólido. Pero es que hubo una neuropsicóloga también norteamericana que tuvo una CV, un accidente cerebrovascular, en el hemisferio izquierdo, que es el que pone los contornos a las cosas. Entonces perdió determinadas funciones y ella luego se recuperó y narró lo que le había pasado y dijo, no sabía, o sea, dejé de percibir dónde terminaba mi cuerpo y empezaba todo lo demás. Dejé de percibir los contornos y entonces percibí que todo estaba en todas partes. Claro, que es lo que flipa. Porque cuando no hay una conciencia, un equipamiento mental que pone contornos, no hay contornos. O sea, no existe. No hay diferencia no hay separación entre nosotros, o sea, lo que pone la separación es el cerebro, el hemisferio izquierdo. Entonces esta mujer en una charla TED, lo cuenta y es brutal. Brutal, os la pasaré. Es brutal. Sale la tía al escenario con un cerebro humano, ¿vale? Y una médula, un sistema nervioso central, y explica la experiencia, cómo sucedió, cómo ella dejó eso de percibir los contornos y sintió una paz brutal, lo describe así, y sintió una conexión espectacular, pero tenía un hermano suyo con una discapacidad intelectual a cargo de ella, y entonces era como, tengo que volver. Dice, pero ella decía, no, yo no quiero volver. O sea, era brutal. Un sueño. Es como sí, brutal, pero lo que es muy llamativo es que efectivamente lo que percibe la realidad como es un sistema perceptivo humano. Entonces, a partir de ahí está todo conectado. Entonces, eso a mí me hizo un clic, y a partir de ahí es como, a ver de qué manera yo puedo unir esto. Entonces, claro, cuando tú te empoderas con herramientas científicas, pero luego por otro lado, lo que os digo, yo cada vez que leo un estudio, como el que os he contado, la tarea de yoga o el de los ratones o muchos otros, digo, Dios mío, que me vuela la cabeza. Y digo, la ciencia cada vez está convergiendo más. Y esto además da mucha paz. Y falta paz en el mundo. Es que además también desde el descubrimiento de la cuántica y tal se han empezado a dar cuenta y a cuestionar todo porque las leyes físicas por las que se rige el mundo en cuántica no sirven. No.
Entonces, claro, si eso es lo más básico de lo que nos regimos nosotros, ¿por qué nuestras leyes no se aplican ahí? Entonces ya a partir de ahí es construir desde cero otra vez. Efectivamente. Es que la física cuántica precisamente desmonta todo lo de la teoría de la física. Bueno, no desmonta. Es otra manera de verlo. ¿No? Entonces, claro, si una partícula se comporta como partícula, si la miro, pero si no la miro es una onda, Exactamente. entonces, ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Que si nadie la mira, ¿qué es? Una onda. Es decir, entonces, Es la es pregunta que es esta muy, de- es muy loco. Bueno, la historia del gato de Rodinger o lo de, Lo de Rodinger es un brutal. árbol hace ruido en el bosque Exacto. si nadie lo está escuchando. Si no hay Claro. un sistema perceptivo, no hay vibración, no hay una... No, o sea, no existe el sonido. A mí eso me voló también, ¿eh? Cuando lo del árbol, cuando leí, a un montón de años leí lo del árbol y me quedé rayadísima toda una tarde pensando, claro, no, porque hay una vibración, pero si no hay un sistema perceptivo X inteligente que capte esa vibración, eso no existe. Claro, Entonces, claro, no hace ruido. y tampoco existe el árbol, porque tampoco serían como ondas, o sea, no hay, es brutal, es brutal. Si no hay observador, ¿no? Claro, es que Exacto. todo varía. Si no hay una conciencia que observe, todo cambia. Sí. Vamos a cambiar un poco de tercio ¿Sí? a raíz de... Bueno, o sea, yo tengo muchas preguntas que han ido surgiendo. Una de ellas es cómo la creencia de las personas de que cuando conocen a alguien que es psicólogo o psicóloga está constantemente analizando. Ay, sí. Eso te lo habrán dicho Uf. 300.000 millones de veces. No me analices y dices, no tengo yo nada mejor que hacer ahora mismo que analizar. Eso sí, mucho. La pregunta es, un psicólogo, la teoría se la sabe. Sí. ¿Cómo de difícil es que un psicólogo... Es que no sé cómo En formular plan, la pregunta. la típica de. Simplifícamela. Pero ¿cómo vas a ser tu psicólogo haciendo lo que haces? Mírate los apuntes, ¿no? En plan, ¿por qué? Claro, o sea, ¿por qué Un se psicólogo puede- necesita un psicólogo. eso es Exactamente, sí, literalmente eso. Sí, bueno, a ver, hay menos posibilidades porque tienes más herramientas, pero hay una cosa que es curiosa y es el tema del circuito cerebral del que hemos hablado antes, de la amígdala, etcétera. Entonces, puede pasar que te venga o te sobrevenga una situación donde la parte que, digamos, rige, la parte más evolucionada, el córtex prefrontal, ¿no?, queda nublado por lo que se llama el ataque por amígdala, que sería cuando hay puede haber un trauma, puede haber una creencia que te limite. Y entonces ahí, de repente, claro que un psicólogo puede perder los papeles en un momento dado o sufrir muchísimo. Entonces, una cosa es tener la teoría y otra cosa es saber gestionar esa teoría. Yo creo que más, fíjate, yo he aprendido más como ser humano, ¿vale? En ese sentido, que como psicóloga después, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que las herramientas que yo tengo, sobre todo la reprogramación, me han servido para modular todo eso. Que si un psicólogo puede necesitar un psicólogo, yo creo que sí, que puede haber etapas vitales donde uno, cuando haya un punto dolor donde toque las emociones más profundas, claro, sí. Y lo de analizar al otro y todo eso, no. O sea, vamos, yo hablo por mí, yo no me dedico a eso, yo me disfruto de la gente que tengo delante, no analizo su psique, es decir, no. Otra cosa es que me interese por alguna razón analizar la psique de otro, por la razón que sea. Entonces a ella sí que inevitablemente, si alguien critica mucho una situación o incluso saber si está siendo sincero, o sea, existen, por ejemplo, si tú quieres recordar algo, haces así, hemisferio izquierdo, pero si quieres construir, la mirada vas hacia la derecha, ¿no? Entonces, si quiero saber si tú me estás mintiendo o no, a bocajarro y sin que te hayas preparado la respuesta previamente, que es importante, que no te haya tiempo a construir una mentira para luego contármela, entonces ya irías a recordarla, no a construirla. Si yo sé cómo entrar y sé cómo preguntarlo y en el momento que lo pregunto, pues puedo llegar a usar esas herramientas, pero normalmente no lo hago. O sea, quiero decir... Qué cansado también, ¿no? Que va, ¿no? Qué pereza. Rato, claro. No, yo me dedico más a eso, pues a disfrutar de la gente y a aprender de la gente. Que todo el mundo tiene algo que enseñar, siempre. Yo te lo percibo en ti y ahora a raíz de esto te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que un buen psicólogo profesional debe de tener la capacidad de despertar ese lado más consciente a la hora de trabajar?
Sí, el lado más consciente del ser humano, Del te ser humano, refieres. sí. Hay gente, pues yo lo simplifico mucho en ir en automático, ir en modo inconsciente. Hay mucha gente que se saca carreras de psicología, pero luego por otro lado no son buenos profesionales. Hay mucha Bueno, gente... en psicología y en absolutamente En cualquier todo. carrera Sí. y en todo. Sí, Claro, pero no estamos aquí para culpar, en verdad. Pero la No, cosa... pero sí. ¿Me entiendes la pregunta? O sea, Sí. tienes que estar un poco conectado con ese lado consciente para ser un buen profesional, ¿no? Me da a mí esa sensación. Yo creo que sí, tienes que estar conectado con el ser humano que hay delante de ti. Es que es lo que has dicho tú de he aprendido más como ser humano que como tal. Totalmente. Las herramientas que te han servido para tu vida. Totalmente. O sea, el poder empatizar con la gente. Cuando yo estoy en una videollamada, en una sesión, yo trabajo 100% online, pero me he dado cuenta, y además hay estudios que luego he averiguado que lo corroboran, que se sincronizan las ondas cerebrales con la persona independientemente de que haya una pantalla. Yo miro siempre a los ojos. Y entonces miro a la persona a los ojos y cuando yo puedo ver su dolor, y eso es una cosa súper potente, la persona empieza la videollamada y yo le veo la mirada, digo, "Uf, está triste, ¿no?". Pienso, está jodido. Y entonces empezamos a hablar, y yo digo, ostras, es que yo he pasado por eso. Es que lo entiendo. Y entonces ahí se produce una conexión. Porque no es lo mismo que tú ya lo hayas leído en un libro que tú lo hayas vivido. Y yo tengo mucha vida acumulada. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que yo he evidentemente, afortunadamente, muchas cosas no, pero muchas cosas sí. Entonces ahí hay una conexión. Y cuando la persona siente que está siendo comprendida y siente alivio, y yo noto, veo que le cambia la mirada, o sea, que acaba la sesión y lo ves. Empieza la sesión con la mirada triste y acaba la sesión con luz en la mirada, Qué felicidad. con ilusión en la mirada. Y entonces yo digo, ¡ah! Cómo me gusta lo que hago. Entonces me encanta. Entonces ahí tiene que haber tienes que ver, no es, uy, este tiene que es algo que yo no soporto, las etiquetas en psicología. Hay gente que dice, yo tengo un no sé qué, con un trastorno paranoide, con un no sé cuántos, y un montón de etiquetas. Y dices, tú lo que tienes es mucho psicólogo que te ha metido un montón de etiquetas, pero tú no tienes nada de todo eso. O sea, no. ¿Por qué? Porque cuando tú a alguien le pones una etiqueta, lo está Se escuda. limitando. Claro. Ah, yo tengo esto. Ya lo limitas y entonces la persona, como está en internet, se informa, tú. Y ya por una cuestión de profecía autocumplida, ya se queda ahí encorsetado y ya no sale de ahí. Yo es que soy esto, no, tú no eres nada de eso. ¿Cómo? Entonces yo soy un poco rara como psicóloga porque yo digo, no, a ver, no, fuera, etiquetas, no, pero es que yo soy, no eres eso, no. A ti te han dicho que lo eres, pero tú no eres, tú vas siendo. Entonces, ¿tú quieres ser eso? No, yo no. Pues entonces no lo seas. Ya vamos a empezar a trabajar para que tú no lo seas. Pero es verdad que el tema de las etiquetas ha hecho muchísimo daño en psicología, mucho daño. Porque es que ya la persona se escuda. Es que teniendo en cuenta que la mayoría de la población vive por y para el victimismo, darle una etiqueta a una persona víctima es cargársela. gasolina. Total. Es darle las herramientas para la justificación para que siga ahí en su papel de víctima. La victimización hace muchísimo daño. Pero es muy cómoda, ya os digo, es que el cerebro victimizarse dice, pues que yo soy así. No, yo es que tengo este trastorno. Ah, no. A mí, como es la gente, dice, yo soy muy sincero, le gusta a quien le gusta, y dices, no, a ver, la cosa. Maleducado. No. Exacto. O sea, tú lo que eres es mal educado. O sea, no, eso no es una cuestión de sinceridad o no. O sea, si tú estás siendo consciente que estás haciendo daño a la persona que le estás comunicando tu sinceridad, pues guárdatela. O sea, no. El tema del victimismo está muy a la orden del día, pero por eso, porque es una sociedad cómoda. Entonces, si tú te victimizas, pues te quedas ahí, no te pones incómodo. Pero también es algo que yo creo que es cómodo en el corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo te puede acabar derivando en muchos problemas, como hemos hablado antes de que tú has dicho, puede ser depresión o ansiedad o estrés, ¿no? Porque puedes ver que has pasado gran parte de tu vida sin hacer nada que ha estado en tu mano por mejorar tu situación. Sí. Entonces eso Pasa puede factura. acabar... Sí, puede pasar Incluso factura. enfermedades más potentes, ¿no? Claro. Sí. El intestino también hace muchas cosas de... El segundo cerebro es el intestino, que es donde hay muchísimas neuronas después del cerebro, en el intestino. Bueno, la serotonina se fabrica toda en el intestino. Es verdad que es un sitio, es una parte de la anatomía donde se somatiza muchísimo las emociones. Y sí, el hecho del victimizarte, el no salir hay cantidad de gente, mirar, hay una doctora, se llamaba, creo que ya no está, Elizabeth Kübler-Ross, que sacó un libro que hablaba de enfermos en fase terminal, acompañó a miles y miles de personas en fase terminal,
Y decía que la gente, el 90 y pico % se arrepiente de lo que no hizo. Y es por eso. Porque no, yo es que tengo una infancia muy complicada y se quedan ahí en ese papel de víctimas. A ver, hay infancias dramáticas, pero a ver, yo veo gente que dice, bueno, a ver, tampoco, es que me cambiaron de colegio. Y dices, bueno, a ver. A ver, dentro Es que de la escala de drama, ¿no? Pero es que caemos en esa trampa de Bueno, ya, comparar claro. los problemas realmente. Claro, pero tú dices, no, Ya, tú. ya. Pero que al final es reescribir lo ideal. Yo siempre digo que es reescribir el pasado, contártelo de otra manera. O sea, si tú te cuentas tu pasado de otra manera, al principio es raro, pero luego llega un momento que es más amable, ya no te duele tanto. Entonces, incluso darle un toque de humor, pero sin que sea un autoengaño. Es decir, cuando ya llega un momento que tú eres capaz de recordar lo que te ha pasado sin carga emocional, ahí eso es madurez y sabiduría. O sea, recordar el pasado sin carga emocional. Entonces tú dices, bueno, sí, mi infancia no ha sido tampoco de la leche, pero me he hecho una persona resiliente. Y además es muy curioso porque hay gente que hay como dos extremos, ¿eh? El que se queda en víctima y el que dice, no, ahora os vais a enterar. Esto pasa mucho. Le da la vuelta, ¿no? Le da la vuelta. Y entonces hay seres humanos increíbles, con unas infancias y adolescencias y juventudes, ojo, y han trascendido unas cosas que son increíbles. Ya os digo, las personalidades más ricas que yo he conocido, gente que ha transitado así momentos complicados. Sí. Es que yo pienso esto, yo no sé tú lo que piensas. Mientras haya una persona en la Tierra que haya pasado la penuria más grande que pueda ver el mundo y aún así ame la vida, el resto de personas no tienen nada que hacer, no tienen excusa. No vale Justo, absolutamente nada. Totalmente. Tú has mencionado antes el libro en el campo de concentración, La bailarina, ¿es, no? La bailarina de Auschwitz, sí. Sí. Está él, no sé si lo habéis leído seguro o habéis oído, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Lo mismo, o sea, tú dices, al final es lo que tú te cuentes. Es lo que tú te cuentes. El que tiene un porqué encuentra el cómo, ¿no? Es la frase estrella del libro. Entonces, al final, cuando tú encuentras el porqué, cuando tú tienes un sentido vital y cuando lo que tú dices, el hecho de que alguien haya trascendido todo eso, tú dices, bueno, si esta persona ha podido, está demostrándole al mundo que se puede, está desafiando. No existen límites. O sea, los límites, cuando un ser humano los trasciende, los pulveriza, se los carga. ¿No? Es como leí, ahora no recuerdo exactamente en qué contexto histórico era, pero bueno, que el primero que pulverizó el velocista, ahora no recuerdo la marca. ¿Usain Bolt puede ser? No creo. No, fue anterior. bueno. Anterior. Vale. Sí, pulverizó la marca en sprint, me parece que fue, y que era imposible, y luego inmediatamente empezaron a pasarla al resto. Es decir, en el momento en el que uno había pulverizado un límite, el ser humano no puede ir más rápido de esta velocidad. Eso estaba en la psique colectiva. El ser humano no puede ir más rápido. De repente va uno y traspasa. Y seguido empieza la gente a poder traspasarlo. Entonces tú dices, ¿y aquí qué ha pasado? Que se ha roto un paradigma. Había un paradigma que decía que el ser humano no puede ir más rápido que tal. Y ahora resulta que como uno ha podido, le ha demostrado al resto que sí se puede, el resto, su mente dice, pues sí se puede. Y cuando la mente... hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que cuando el corazón se enciende, la cabeza le va detrás. Entonces, claro, la gente ya dice, ostras, pues no, es que sí que se puede. Entonces, cuando tú dices que un ser humano que ha pasado por un infierno sobrevive a ello y sale fortalecido, le está demostrando al resto, chicos, que sí que se puede. Eso es fantástico. O sea, eso es algo que ahora también se habla mucho, que es el tema del autosabotaje, ¿no? En ese caso sería lo mismo. Como no se puede técnicamente, pues todos, inconscientemente, posiblemente, nos autosaboteamos para no conseguirlo. Justo. Subconscientemente, o sea, no lo hacemos conscientemente, pero tu subconsciente, que es súper potente, no te lo permite. Entonces, claro, el desafiar los límites es hacerle un regalo a toda la humanidad. A todo el mundo. O sea, cuando alguien dice, ay, yo siempre he querido estudiar, no sé qué, y yo digo, pues hazlo. Hombre, ahora casi 40 años, ¿cómo me voy a poner a estudiar? Yo lo he hecho. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? Ya, pero yo no tengo mucho tiempo. Yo lo he hecho teniendo 2 hijos y llevando un negocio. ¿No lo puedes hacer tú?
La cosa es que la gente lo quiere No. a cortísimo plazo. ya, y Esta fácil inmediatez. y... No, las cosas verdaderamente potentes requieren, que es algo que brilla por su ausencia últimamente, que es el postergar la recompensa, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad de la inmediatez, de todo tiene que ser ya, le das a un botón y te viene comida, le das a un botón y te viene lo que pidas, claro, o sea, tú no puedes pretender hacer una carrera en un día. O sea, es evidente que vas a necesitar 4 o 5 años mínimo, ¿no? Entonces, es lo que falta. O sea, la postergación de la recompensa es lo que necesita la gente entender. Y Está- es, bueno, tío. yo quería preguntarte que, ¿y eso cómo lo puede trabajar la gente? Porque es algo que yo creo que se fomenta mucho por el uso de las redes sociales y tal, el tema de perder. Reprogramar, tío. Claro, reprogramar. pero a nivel personal, una Vale, persona. ¿cómo lo hago? Claro, una persona en su casa bueno, no sé si tú tendrás a lo mejor vídeos o tal intentando explicar un poco, pero ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar una persona que quisiese empezar a reprogramarse? Bueno, yo la reprogramación, lo primero que yo hago es analizar a la persona, o sea, analizar en el sentido de recabar información de la persona, a ver cuál es la creencia madre que le está limitando. Y luego, a partir de ahí, yo te enseño para que tú luego puedas reprogramar todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, hay alguien que viene y me dice, no, yo, es que, por poner ejemplo, relación de pareja, yo cuando me vinculo a alguien, lo paso fatal. O sea, me vuelvo controlador, me vuelvo posesivo, me vuelvo no sé qué. Entonces, bueno, pues aquí hay un vínculo afectivo ansioso de libro, ¿no? Entonces, vamos a trabajar por ahí. Entonces, vamos a ir a la infancia, nos vamos a ver ahí reprogramar, que sería más bien neutralizar ese dolor que está ahí, porque al final, cuando hay un adulto gritando o dos adultos gritándose uno a otro, son dos niños, ¿eh? Es el niño interior el que está pegando voces ahí, no es el adulto. Entonces, al final, ahí hay muchas veces que, por ejemplo, las relaciones de pareja, que yo siempre lo digo, es el gran gurú de las heridas de infancia. Entonces, ahí vamos limpiando un poquito lo que es. Hay un trabajo que es regresión, reeducación, se pone uno a salvo de ese niño interior. Y luego vamos como reprogramando, pero una vez hemos hecho como una especie de limpieza, que eso se hace en 2 sesiones, ¿eh? Es decir, yo te proporciono un trabajo que tú vas a hacer y cuando tú estás listo me contactas, volvemos a vernos de nuevo, ¿qué tal? Bien, pues de repente notas que te vuelves menos reactivo porque hay esa parte que está neutralizada. Luego después pasamos a otro trabajo que es como una especie de autohipnosis, donde lo que hacemos es sacar todas, y ahí es súper catártico, brutal, porque sacas situaciones, te vienen a la mente situaciones que tú ni te acordabas. Culpa, dolor, resentimiento, y sacas. Y ya cuando la persona está por dentro muchísimo más limpia, entre comillas, de emociones retenidas y de historias que ha vivido, entonces ahí dices, vale, y ahora, ¿tú quién quieres ser? ¿Cómo? Sí, ¿tú qué quieres ser? ¿Quién quieres ser? Ah, pues a mí me gustaría ser una persona tal, ¿no? Lo que sea, una cualidad. Entonces ahí entramos en reprogramación. Entonces ahí hay unos audios donde tú introduces esa creencia y desplaza a la otra, va desplazando a la otra. Entonces, la reprogramación es, primero vamos a hacer como una especie de limpieza energética, si queremos decirlo, de todo lo que llevamos a cuestas, y luego después vamos a ver qué queremos ser y vamos a reprogramar por ahí. Normalmente son audios que yo envío a la gente personalizados en función del tipo de... Los hay generales, ¿eh? Porque ya os digo, en el grupo este que tengo con tantísima gente, lo que hago de manera totalmente altruista es poner audios para poder ayudar a más gente y reprogramar cosas como muy generales, ¿no? Pero sí, existe esa opción. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. O sea, al Totalmente, final, que no es tan fácil como tú solo decir, venga, ya está. Hay unas pautas, sí, hay un camino, no se tarda tanto, ¿eh? Yo normalmente en 4 o 5 sesiones, luego hay gente que ya quiere continuar y seguimos viéndonos, pero en 4 o 5 sesiones se aprende a reprogramar, ¿eh? Se aprende. ¿Tú crees en la autoayuda? Sí, yo creo que podemos ayudar, sí, totalmente.
Durante muchos años me he ayudado, apoyado, me he hecho a mí misma en muchas cosas de las que hoy en día utilizo como herramientas son cosas que yo no he leído en ninguna parte, que he descubierto por mí misma, que a mí me han servido. Entonces, claro, cuando yo hablo con alguien y pienso que le puede servir, y muchas cosas sí, yo creo que sí, que la autoayuda y además empoderar a la gente para que no sea dependiente del psicólogo. A mí no me gusta que la gente quiera hablar conmigo una vez a la semana a soltar porquería, no. O sea, a mí no te ayuda. O sea, es que al final eso te cronifica. Entonces hemos pasado de ir al confesionario a contarle al cura las historias a contárselas al psicólogo. Pero ¿qué te ayuda eso? ¿Tú crees que hay gente que es Dependiente, ¿no? dependiente, Total. incluso que es adicto, o sea, es o a los libros, o al psicólogo, o al Sí, coach, al no sé qué, a claro. los retiros espirituales? Siempre tiene que tener algún input externo para tener esa excusa de accionar. Sí. Sí, Sí, hay una adicción al psicólogo, yo no lo soporto eso, yo lo siento por mis compañeros, pero yo no quiero gente adicta a mí. Yo quiero gente que aprenda a valerse por sí misma, por eso claro que creo muchísimo en la autoayuda. Lo que pasa es que al principio la gente no sabe por dónde tirar. Entonces ahí, oye, yo soy tus ojos, yo conozco el camino, yo te cojo de la mano, te digo por dónde tienes que ir, pero luego vete tú solo. Es como ser adicto al entrenador personal. O sea, yo cuando empecé a hacer culturismo, empecé a hacer pesas hace unos años, eso todas las cosas que he cambiado. O sea, yo hace 15 años enseñaba a conducir un camión, fumaba y no hacía deporte. Entonces, ¿me parezco a la persona de hace...? No. Claro que me he reprogramado. Por eso hay gente que dice, no, yo que soy así. No, tú no eres así. Tú estás ahora mismo en este punto, pero no significa que tengas que quedar ahí. Reprográmate. Total, que yo lo que quiero es enseñar a la gente a entrenarse para que luego puedan, a lo largo de su vida, convertirse en quien te salga del pie. Evidentemente, dentro de unos... yo siempre digo que no es lo mismo visualizar que fantasear. O sea, yo ahora mismo, yo digo, ay, me encantaría jugar en la NBA. Pues a ver, alma de cántaro, no. O sea, pero Hay es fases. que no, porque una cosa, eso es fantasear, no visualizar. Claro. Es que es diferente. O sea, fantasear significa que tú te pones a soñar en cosas que voy a cantar en Broadway y dices. Pero dentro de lo que es de lo que tú tienes, de tus talentos. Que si yo siempre lo digo, todo el mundo tiene un talento, porque está muy sobrevalorada la inteligencia académica durante mucho tiempo, pero hay muchos tipos de inteligencia. Hay gente con un oído musical del copón. Mira, yo tuve un alumno que a mí me enseña a la gente todo el tiempo. Yo me fijo en lo que aprendo y este tío me enseñó algo que dije, Dios. Resulta que hacían exámenes, yo les leía las preguntas y en voz alta, y en un grupo de 30, me acuerdo que eran, y entonces tal, ¿qué te parece esta? Y el tío, cuando yo le daba los exámenes escritos, la liaba parda, pero no acertaba ni una, ¿eh? Cuando se lo leía en voz alta, sin dudarlo además, dificilísimas, porque yo ya llegó un momento que se las buscaba muy difíciles, el tío sin dudar, la D. Y yo decía, Dios, esto. Y un día lo cojo, le digo, al tercer día que pasó esto, le digo, mira, voy en privado, digo, a ti yo creo que tienes algún tipo de problema con la lectoescritura, digo, no es normal, digo, porque te lo digo y no me fallas ninguna cuando te la leo. Pero cuando tú la lees, las fallas todas. Y me dice, no, ¿qué va? Dice, lo que pasa es que tú, cuando lees la respuesta correcta, subes un poquito una ceja. Digo, ¿qué? Y yo me quedé muy loca. Dice, sí. Digo, pero ¿y por qué no me lo has dicho? Digo, joder. Total, que yo digo, a lo mejor es un gesto muy evidente. Entonces, delante de los otros, digo, a ver, chicos, yo cuando leo las respuestas, ¿hago algún gesto? Y yo, no. Digo, a ver, vamos a probar. Todo mirándome, no. Y el tío, la C. Yo digo, no me lo puedo creer. O sea, el tío tenía una inteligencia brutal para leer las microexpresiones faciales. Y tú dices, ¿este tío tiene talento? Muchísimo. Trabajar en una hamburguesería. Yo decía, tenía que estar en el FBI este tío. O jugando a póker en Las Vegas. O sea, el amigo tiene un talento brutal. Todo el mundo tiene un talento brutal. El sistema educativo tendría que estar orientado a descubrir los talentos de los niños. No a meterle los ríos y la orografía ahí porque hay niños que no soportan eso. Y al final, si todo el mundo descubriera lo más pronto posible, nunca es tarde, pero lo más pronto posible, su talento innato o sus talentos innatos, tendríamos un mundo muchísimo mejor, porque la gente estaría muchísimo más feliz, porque estarías haciendo lo que te gusta, lo que se te da bien de manera natural. Pero tú no lo puedes ver, porque para ti es natural. O sea, lo que tú, de manera innata y natural, te sale, tú no le das valor, porque para ti es normal. Entonces, la obligación de las personas es, el sistema educativo, padres, amigos, quien sea que haya alrededor de las personas,
que nos digan, oye, tío, a ti se te da de miedo esto. Y el otro te dirá, ¿cómo? No. Y tú dices, sí, de verdad. Entonces, esto es bonito decirlo, es bonito verlo, porque te dirige la mirada hacia el otro, hacia lo positivo de la otra persona, y es un regalo para el otro. Y es un regalo. Cuando tú le dices a alguien, tío, qué bien se te da esto. De corazón, ¿eh? O sea, no regalándole el oído, porque además el otro lo capta, ¿eh? El otro lo va a notar cuando tú se lo dices de verdad o no. Pero ese es el gran reto de la educación. Y eso es lo bonito. Todo el mundo tiene inteligencia, todo el mundo. Yo no creo que me haya encontrado ningún ser humano que no tenga un tipo de inteligencia X, la que sea. Gente que se le da miedo los deportes, la música, que tiene sensibilidad con los animales. O sea, al final hay tantos matices en el ser humano, tantas cosas bonitas, que tenemos la sociedad la fea costumbre de fijarnos en lo malo, y hay una tendencia que también es lógica evolutivamente, porque nos sirve para defendernos de las amenazas. Es lógico que el cerebro tienda a buscar las cosas negativas porque tiende a protegerte. Entonces, si hay algo malo, quiere verlo. Y por eso esa mirada también, ¿no? También hay que ser consciente de eso y darnos cuenta de que ya no hay animales persiguiéndonos por la selva, y de que, bueno, que igual hay que mirar de otra manera, ¿no? Y es muy bonito ver lo bonito de los demás. Había una frase que en su momento resonó mucho conmigo, que creo, estaba dándole vuelta, creo que es de Rousseau. Me la voy a lanzar un triple, ¿vale? No, yo soy pésima para luego acordarme de que igual que De ellos, los ¿no? nombres, ¿no? Sí. Decía una frase que era rollo, una persona inteligente aprende de los problemas ajenos Sí. de otras personas. ¿Tú crees que las personas aprenden de otros problemas o lo tiene que vivir en su carne 100%? No siempre. Aprendes a observar al resto y decir, uy, por ahí ni de coña. No. Es verdad que el ser humano somos bastante obcecados. Y que hay muchas veces que hay cosas que aprendemos a base de caernos, ¿no? Pero luego también se aprende por observación. O sea, si tú te caes, yo no voy a ir por ahí. Porque tiene muchas papeletas de caerme yo también. Entonces yo creo que nacemos con un fuerte componente a necesitar darnos el tortazo para aprender, pero que luego llega un momento en la vida donde aprendes sin necesidad de caerte, por observación simplemente. No, además es mucho más rápido, ¿no? Si consigues llegar a aprender por observación, Total. te ahorras un montón de disgustos. Y también por la intuición que has dicho tú antes. Sí, la intuición, lo que tú decías de prever en un momento dado un momento hostil, o sea, esto es que es brutal, es tu subconsciente. He dicho Rousseau, no es Voltaire, 100%. Vale, por dejarlo ahí ya. Nos hubiéramos estaba- creído cualquier igualmente, cosa. Si alguien está poniendo el comentario ya de no, Sí, no es de sí. Rousseau, bórralo porque. Claro. ya lo ha Y dicho ostras, bien. es verdad que esto O sea, luego queda y entonces sí. la gente va loca por no, esto no es, Claro. estás Si ya la acaba de equivocado. enviar, la has liado. No, es una estrategia de marketing. Si la has dado a enviar, la has liado. Claro. Es una estrategia de marketing al final. Totalmente. Sí, Totalmente. Mira, en un reel que yo saqué que ponía inspirar, expirar, en un experimento que hice, inspirar, expirar. Bueno, pues el programa, en vez de expirar, puso ex con X. Claro, expirar es de palmar. Entonces la gente, todo el mundo, los académicos de turno, esto está mal escrito, esto no sé qué. Claro, vosotros sabéis, cuanto más comenta, más. Bueno, 2.400.000 lleva ese. Y la gente se queda Y la con gente- el fallo ortográfico. con más el que la fallo primera. ortográfico. Y claro, y es brutal el reel, ¿no? Pero es como ahí a corregir, pues eso. Si Es que metemos un le poquito gusta la mucho a la gente. Sí. Total. Sí. No, Pasamos- no, yo estaba pensando eso, seguro que va a haber alguien que estaba Ha dicho escribiendo. no, era Ya está Voltaire, buscándolo, cabrón. ya está Claro. buscándolo. O sea que yo quería hablar un poco también, que esto sé que al final a la gente son temas, y tú lo has dicho, ¿no? Que Vamos a donde sacar ves- los reels, va. Claro, Vamos a sacarlo, ¿no? donde ves tú siempre el gurú de los problemas de infancia es en las relaciones de pareja, ¿no? Y al Sí. final es un tema que pues todo el mundo en su vida, bueno, o eso parece, ¿no? Quiere tener relaciones de pareja, ¿no? Porque ahora también hay gente que dice que no, que la soledad es lo mejor del mundo, o sea que bueno, que eso al final está cambiando mucho. Y es preguntarte tu visión a nivel de psicología y personal, si crees que de verdad que es necesario para las personas o para el ser humano en sí el tener pareja, si no. Podemos hablar luego también de la monogamia, que ahora también está llevándose mucho pues el poliamor o el tal. Tratar un poquito el tema del amor, ¿no? Que nos gusta Sí. a todos. Que es lo Sí. único que la ciencia no puede demostrar. explicar. Exacto. Bueno, pues el tema de las relaciones de pareja es verdad que es un punto dolor.
Y en cuanto a, a cómo somos, si podemos estar solos o tenemos más tendencia a estar solos, no. O sea, somos seres sociales, nacemos con una alta tendencia a vincularnos. De hecho, hay un montón de estudios. Fijaos, se hizo uno que es, bueno, es un disparate. Eso fue en Francia en 1700 y pico, ahora no me acuerdo. Y fue No, pero ¿qué año? un noble. No, pero dime el año. Claro. Y fue un noble que debía de ser un psicópata de libro, ¿no? Porque lo que hizo fue poner unos bebés en unas cunas y a las cuidadoras las amenazó de muerte si tocaban a los bebés. Solamente los podían alimentar. Él quería demostrar qué pasaba con los seres humanos cuando no tenían contacto físico. Se murieron todos. Hostia. Todos morían. Eran alimentados, pero las cuidadoras, insisto, bajo presión de pena de muerte, o sea, si se les ocurría coger a los bebés, las mataban, entonces no los podían coger, y se morían todos. Es decir, el contacto humano es imprescindible desde que venimos al mundo. Somos seres para estar en contacto con otros seres. Para tener contacto, abrazos, piel, para tener esas sensaciones, ¿no? Y venimos biológicamente equipados así. Luego, ¿qué pasa? Que una cosa es esa predisposición, que es innegable, y otra cosa es el vincularte de manera ansiosa o el necesitarlo, dependiente de las relaciones de pareja. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que lo suyo es que tú estés bien solo. Y cuando tú estás bien solo, vas a hacer muy feliz al otro. Porque el otro va a estar, cuando te entre una pareja, va a estar contigo disfrutando de tu mundo, de tu vida. Y yo siempre lo digo, si estoy en pareja es porque estoy mejor. Si no, me quedo como estoy. No me vinculo desde la necesidad, sino del compartir. Compartir mi vida, mi mundo, cómo pienso, cómo soy, lo que quiero hacer. Entonces, para mí es perfecto cuando tú coincides con una persona que te complementa, que complementas en el sentido de disfrutar, no de necesitar. Entonces, eso es lo ideal para mí. El tema de que la soledad esté de moda, yo lo que veo es que hay muchas personas solas e infelices. Muchísimas. También hay muchas en pareja infelices. Entonces, el tema está en que al final la monogamia es algo muy, muy social también, porque es inevitable que cuando tú, por mucho que tú quieras a una pareja o cuando estás en pareja, te pueda gustar otra gente. O sea, es que eso va a pasar. Y te puedas ver atraído por otras personas. Y luego va a depender de los pactos que tú hagas con tu pareja. Porque si el pacto es monogamia, pues oye, pues es lo que hay. Si tú estás vulnerando ese pacto, estás traicionando la confianza del otro y entonces estás siendo desleal al otro. Ahora, si hay un pacto de, oye, mira, estamos en pareja, pero puedes estar con otra gente, también está bien. Yo creo que al final, sobre todo lo que para mí, o bajo mi punto de vista, que esto es una opinión subjetiva 100%, es importante es la lealtad y la honestidad para con tu compañero de vida. Porque si tú no te puedes fiar del tío que duerme a tu lado o de la tía que duerme a tu lado, ¿para qué quieres estar con esa persona? Otra cosa es esa, los pactos que se lleguen en las parejas. Entonces, yo veo como la monogamia sucesiva, es decir, cuando ya estás con una persona, pero esa persona evoluciona a diferente ritmo. Imagínate que tú estás con una persona desde los 20 años y cuando llegas a los 30, pues que no tengo nada en común ya, porque hemos evolucionado distinto. Entonces ahí te despides con cariño y te vas. Y es duro y es complicado porque sobre todo hay uno que toma la iniciativa sobre otro y uno sufre, pero es el peaje al final de eso, ¿no? Y luego eso, ¿no? El poliamor. El poliamor, bueno, vuelvo a lo mismo. Si hay quórum, es decir, si yo estoy contigo, pero a ti no te va a dañar que esté con él también y todos estamos contentos, como si estamos los tres, ¿qué más da? O sea, al final la cuestión es que, bajo mi punto de vista, de nuevo lo digo, que haya honestidad entre la gente, entre las personas. Y a partir de ahí, pues la combinación es como si te quieres ir con un unicornio. O sea, ¿qué más da? O sea, yo respeto a todo el mundo. Pero tú no crees que, por ejemplo, esto ya es opinión también subjetiva total, ¿tú no crees que el poliamor es un reflejo de esa poca capacidad de las personas en mantener algo en el largo plazo? Sí, también. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Sí, cierto. Es súper inteligente esa reflexión. Sí, es decir, el hecho de las mariposas, la adicción a las mariposas, a nivel neuroquímico,
durante los primeros meses, cuando tú conoces a una persona, ahí no tomes decisiones importantes porque la cagas. O sea, ahí hay de chute de oxitocina, de dopamina, de serotonina, de todos los transmisores de vas hasta arriba puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, el cuerpo está diseñado, biológicamente estamos diseñados para eso, para procrear. Entonces, que haya esa cascada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pasados ciertos meses, eso va bajando en intensidad hasta que de repente ves al otro. Porque al principio tú no lo estás viendo. Lo que tú estás viendo es una idea que tú te estás haciendo absolutamente distorsionada. A lo mejor te estás vinculando con el más zopenco del mundo y un personaje, pero tú no lo ves, tú lo ves súper idealizado, porque tu cerebro te tiene completamente dopada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú pasas a la segunda fase del amor, que sería, o de las relaciones, mejor dicho, que sería cuando tú estás viendo realmente al otro, hay dos caminos claros ahí. Uno, te dices, vale, ¿ahora qué? No lo aguanto este tío. Ahora el que lo veo, ¿qué he visto yo? Y entonces te vas. O dices, pues oye, el tío tiene esto y esto, pero me gusta. O sea, son líneas rojas. Para mí no son líneas rojas sus taras. Todos tenemos nuestra pedrada, ¿no? Entonces sus pedraditas no me molestan tanto, los puedo llevar bien. Entonces dices, voy a hacer una apuesta por esta relación. Eso implica renuncia, que es ahí a donde vamos. Que a la gente le cuesta más renunciar, porque como hay tantas opciones, si te elijo a ti, le renuncio a él. Entonces ya estamos en la renuncia. ¿Qué sucede? Que ahí es cuando tú haces una apuesta y pasas a la tercera fase, que es la de consolidación de la relación, y donde eso y ahí ya empezaríamos a hablar de amor. Lo del principio es el enamoramiento, pero que no el amor. Entonces el amor es algo mucho más profundo. Y es cierto que esta sociedad de la inmediatez está muy adicta a la fase de las mariposas. ¿Qué pasa? Que cuando pasa todo ese chute de neuroquímicos y ves al otro, dices, vaya, qué mala suerte, siempre me encuentro con lo mismo. Claro. Y entonces te vas a otro y así, y al final, ¿qué sucede? Que vas saltando de relación en relación y no profundizas nunca con nadie. Y no te vinculas realmente a nadie de una manera profunda. Entonces eso es lo que está pasando, que toda la razón. O sea, tú tienes toda la razón con eso, sí. Yo una pregunta que tengo para ti, y seguro que la gente va a rabiar en los comentarios. ¿Por qué están tan idealizados los celos en una pareja y se demuestra el amor en base a cuánto de celosa es una persona? Yo de entrada creo que esos argumentos, es decir, si una pareja se siente halagada o siente como algo positivo los celos, es que hay alguna creencia disfuncional ahí por debajo. Es decir, los celos demuestran inseguridad de fondo, de base. Generalmente, yo digo que en las relaciones de pareja muchas veces le pedimos al otro lo que no se nos dio o percibimos que no se nos dio en la infancia, ¿no? Entonces los celos atentan contra la herida de abandono. Es decir, si tú te fijas en otras personas, a lo mejor me abandonas y ahí surge el miedo. Y al final lo que hay que hacer es confiar en el otro. Y los celos me parece que son una muestra de inseguridad en la pareja. No es algo que garantice que el otro te quiera, porque los celos no hablan de ti, hablan de él, de sus inseguridades. Y mucha gente lo puede apreciar o puede pensar que es, oye, mira cómo me quiere, que está celoso. No, o sea, no es una muestra de amor. Los celos no son una muestra de amor, son una muestra de inseguridad del otro. Entonces, o sea, aquí hemos tenido también a Claudia y hemos hablado de ese estado, de ese tema. ¿Tú piensas que los celos deberían de suprimirse o en cierta medida son necesarios? No los veo en absoluto necesarios. Tampoco suprimirse. Tienes que lidiar con la creencia de base o de fondo que hace que tú seas celoso. Es decir, si tú eres una persona celosa es porque piensas que no eres suficiente para el otro. O no tienes una autoestima adecuada. O piensas que el otro te va a traicionar. O sea, hay una desconfianza de base. Entonces lo que yo creo es, y lo bonito, es que el otro haga lo que le dé la gana, pero te escoja a ti. Es que eso es lo bonito. El otro tiene la libertad de hacer lo que le salga del pie, pero te escoge a ti. Y eso es lo verdaderamente bonito, porque si el otro no hace lo que quiere por miedo a que tú te enfades, entonces lo estás amputando. Y ya se pierde la naturalidad. Lo que pasa es que evidentemente hay una socialización muy potente, entonces hay una tendencia muy potente a sentir esa posesividad, ese
y luego hay una mala interpretación de esa posesividad como si fuese su amor. Para mi gusto, bajo mi punto de vista, para nada tiene que ver eso con... A mí me saltarían las alarmas. Es una cosa muy curiosa, pero yo no recuerdo haber tenido ninguna pareja celosa. Entonces, además ahí también hay un componente del que hemos hablado antes, intuitivo, ¿no? Hay gente que te da paz y gente que dices, es que no estoy tranquilo con esta persona. Y es porque, lo mismo, tu cuerpo te está avisando, te está dando señales. Claro. ¿Tú crees que una persona que ha transitado la soledad y que se reconoce en ella y ya no hay necesidad a la hora de estar con personas, Sí. tiene algo que ver en el tema de los celos? Por miedo al abandono, dicen, ¿no? No, claro, por el hecho de acepto lo que tengo al lado. O sea, Porque una estoy bien persona... solo. Una persona que ha transitado la soledad, que Sí. se conoce y dices Sí. tú, estoy a gusto en mi soledad, tiene Sí. ese comodín. Sí. Cuando empieza una relación no tiene ese punto de necesidad, simplemente deja ser a la otra persona. Justo, sí. ¿No crees que eso también tiene un poco que ver que las personas no se atreven a estar solos y por ende, Son más celosos por miedo al abandono y no porque te quieran, ¿no? claro, O sea, una simplemente. persona que transita la soledad tiene mucha más facilidad de no sufrir esos celos, ¿no? Bueno, la persona que hemos transitado la soledad, y me incluyo, y que estás bien sola, y me incluyo, o sea, a partir de ahí, lo que sucede es que si viene alguien de fuera, una relación, y amputa esa soledad a través de los celos, pues como no necesitas, porque no partes de una necesidad de vincularte con nadie, no vas a tolerar según qué comportamientos o qué presiones. Y entonces ahí yo creo que al final, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, no sé si la he entendido bien, pero es el hecho de que tú seas autosuficiente emocionalmente, independiente emocionalmente, va a hacer que cuando tú te vincules con alguien, primero, ni te sobrevienen los celos, ojo, a no ser que, como he dicho antes, tú captes ahí señales, de alguna manera, evidentes o no tan evidentes, de que algo no está funcionando bien. Entonces no son celos, simplemente Claro. es que tú estás viendo algo que te está diciendo este tío, no, fuera. Es que ya has tocado algo muy interesante, que es que creo que la gente tampoco sabe identificar lo que verdaderamente está sintiendo. Sí, Entonces, que puede ser un poco de decepción o que no va alineado con sus límites. No, y celos porque sí y celos justificados. O sea, Pero ¿tú crees que existen Claro. los celos justificados? sí, o sea, bueno, a ver, claro que sí. sí, o sea, puede ser que exista las inseguridades que tú digas, bueno, esta persona, tú imagínate, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Tú Pero es tienes una pareja, empiezas a conocer a alguien y de repente haces así con el móvil, una cosa rara, entonces tú dices, ¿qué le pasa a este? O sea, que evidentemente me está ocultando algo. Entonces, no es que seas una persona celosa, es que estás viendo un comportamiento y tú dices, objetivable, y tú estás diciendo, mira, a ver, campeón, a mí no me vengas con cosas extrañas. Pero Porque tú como no has sentido celos ahí. no son celos, o sea, ahí ya te estoy viendo, no me jodas, o sea, te estoy viendo. Pero es que esto no casa con lo que. Claro. Entonces, los celos, como entendiéndolos como una desconfianza sin que haya ningún tipo de motivo, entonces lo que están descubriendo de tu personalidad es que tienes ahí una desconfianza que te viene de una falta de amor propio, que generalmente suele ir ahí. Es decir, no te sientes suficientemente válido como para generar un vínculo en esa persona hacia ti. Entonces, o heridas de abandono en la infancia, ¿por qué tiene que fijarse en otras personas? Si yo estoy aquí, al final lo que hay dentro es un niño o una niña diciendo, hey, que mírame a mí. O sea, mírame a mí, ¿qué hace mirando ahí? Mírame a mí, que estoy aquí. Entonces es una llamada de atención que no viene del adulto, viene, insisto, a través del niño. Por eso los celos yo es quien los veo como que hay un trabajo personal que hacer. Pero claro, si tú todo el rato miras fuera y dices, no, es que esta persona me pone todo el tiempo en esta situación, hay que ver el comportamiento objetivable y a ver qué pasa. También os digo, las sensaciones, ¿no? Lo que hablábamos antes. A mí hay gente que me dice, yo creo que mi pareja me engaña. Y entonces yo digo, a ver, ¿tienes pruebas objetivas de eso? No. Pero noto algo ahí y tú dices, uff. Lo lleva cuadrado. Noto, hay algo. Entonces, claro, porque es lo que hablábamos. O sea, no tengo pruebas, pero noto. Y llevo 20 años con esa persona, o 15 o 10, y ahora noto algo.
Entonces, O sea, tú dirías que la intuición femenina es 100% y la real, masculina. Lo que pasa que está más... más desarrollada por parte femenina. Sí, la intuición es de masculina, femenina, da igual. Cuando tú notas ahí una persona, un algo raro, ojo, sobre todo en una persona que conoces. Porque cuando hablamos de una pareja, imagínate, llevas 5 años y de repente notas que está raro, que está diferente, pero no sabes muy bien qué. Pero es tu subconsciente, lo que hemos dicho antes, diciéndote, hey, que esto tú no lo estás viendo, pero yo sí. Y te mando sensaciones para decírtelo. Te estoy mandando sensaciones físicas para que tú te estés dando cuenta que ahí se está cociendo algo. Protégete. ¿Sí? Yo quería preguntar, ahora ya para ir cerrando, pero un tema también que está ahora a la orden del día, que está siendo súper viral y tal, y es que, bueno, no sé si se lo sabrás, pero ha salido ahora, ¿no? Que una pareja de youtubers, una le ha sido, y la chica le ha sido infiel al chico, ¿no? Sí. Y ha salido su psicóloga, que ha aprovechado pues el boom para hablar también ella, diciendo que la culpa de que haya sido infiel no es de ella, sino que es de él porque no hacía lo que tenía que hacer como hombre y entonces ella le ha sido infiel. Y entonces, claro, aquí se ha montado todo un circo de, oye, deberías cambiar de psicóloga, tal. ¿Cómo va a decir eso tu psicóloga? Porque entonces te está justificando y tú te reafirmas en que estás haciendo las cosas bien. Otros diciendo, pues lleva razón, si el otro no cumple, ¿qué tal? Tú desde tu punto de vista profesional o personal o como lo quieras comentar, Sí. ¿cómo ves el tema de que se justifique una infidelidad? Porque técnicamente, como él no te ha dado lo que tú querías que te diesen, lo has tenido que ir a buscar fuera. Sí, es que eso es muy, es muy llamativo porque el tema de las infidelidades, la gente se posiciona siempre y se posiciona muy radical. Y yo salí hablando de que se puede ser infiel, que no es lo mismo ser infiel, perdón, si sales una noche, te tomas unas cuantas copas y te lías con alguien, que si tú estás premeditando durante 15 días una cita con alguien, que no es lo mismo. Entonces ahí se me tiraron a la yugular. ¿Qué pasa? Que siempre va a haber tantas opiniones como personas. Entonces en este caso sí que es cierto que puede haber habido un comportamiento de falta de atención por parte, o ella lo haya percibido por parte de su pareja, pero bajo mi punto de vista no justifica con que tú le seas infiel. Es decir, vamos a ver, si esa persona tú estás percibiendo, porque el amor va a morir de dos maneras, o por una decepción fuerte o por el abandono, poco a poco. O de golpe, con una decepción, o con el abandono, poco a poco. Entonces esa chica dice, bueno, es que me ha estado abandonando sistemáticamente. Yo me he sentido, no me dice que estoy guapa, no me halaga, ya no lo noto igual, ya lo da por sentado. Vale, perfecto. Pues entonces te sientas delante de tu pareja y le dices, mira, que yo no, ya así no. Y entonces vas y te lías, terminas esa relación, te vas y te lías con quien te salga del pie. Entonces, claro que no podemos justificar ese comportamiento. Es mi opinión, ¿eh? Es decir, yo no justifico una infidelidad desde ahí. Si tú tienes pulsiones por irte con otra persona, sé honesto. Para mí lo más importante, todo el tiempo lo digo, es la honestidad. Entonces eres honesto con tu pareja, eres honesta y le dices, mira, cariño mío, es que yo no me siento bien en esta relación porque me siento descuidada. Y ahora bien, estoy sintiendo atracción por otras personas porque me siento descuidada. Y entonces a partir de ahí, o deja la relación o arregla la relación y luego hace lo que te dé la gana. Entonces yo no lo justifico. Y a nivel profesional, o sea, que un profesional te diga, no, el otro lleva la culpa. Y a nivel también profesional salir mediáticamente a decir... Bueno, pues ha hecho ruido. Al final... Un psicólogo, entre comillas, no puede decir que su paciente es su paciente, ¿no? Sí. No, a ver... si le da autorización, no sí, podrá supongo hablar. que habrá habido una autorización por parte de la paciente, entiendo, porque si no es por código ontológico, tú no puedes andar contando lo que te dicen a ti tus pacientes. A mí me pueden decir que han estrangulado a alguien y yo me tengo que callar como una rata. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso entiendo que tiene que haber habido una permiso para no vulnerar esa intimidad de esa persona. Pero desde luego, como psicóloga, yo no justificaría una cosa así. Otra cosa es que en petit comité, y muchísimo menos decirlo públicamente, en petit comité tú la calmes, en el momento dado la contengas, hagas una contención y le digas, bueno, no, tampoco te martirices o tampoco te tal, son cosas que somos seres humanos, nos equivocamos. Pero una cosa es decirle, no te culpes, y otra cosa es,
La culpa del otro. La culpa es del otro. No, Pero ¿qué es lo que es estamos fácil? ¿Qué es lo trasladando fácil? Pero, lo de siempre. Me parece una barbaridad. Lo de siempre. Miramos por la ventana en vez de mirarnos en el espejo. Pero si eres un profesional, es lo que a mí me llama Bueno, la ya, atención, claro. Ya, así, igual que hay. Para que tengan más contexto, esto ha pasado, no es una relación de años, son 6 meses, literal. Pues O sea, entonces imagínate. esos son ganas de llamar la atención todos, ¿eh? Sí. O sea, eso está dándose publicidad a ella, a él, la psicóloga y Claro, todo Cristo. Quiere pillar Tokiski. Tokiski, vamos, ahí. Ha sido... Total. De lo de. Acabas de decir que es que esto pasa en la serie de lo de los hermanos Menéndez, de que si a ti un paciente te cuenta que ha cometido incluso un homicidio por código deontológico, no lo puedes contar. Si está en peligro una persona, sí. Sí. Pero si no, no. O sea, si yo, por ejemplo, ya he matado a alguien, le he enterrado, han pasado No puedo. 6 meses, nada No. y tal, y yo te lo cuento, no, aún así no. No. Hostias. Otra cosa es que me digas que tienes encerrado a alguien en el sótano de Y tu hay un casa y peligro entonces inminente. evidentemente. Claro, Pero si no, no. sí. Es como con los curas, al final, ¿no? O sea, Claro, lo has dicho antes. el secreto de Secreto confesión. de confesión. Tiramos con las preguntas. Venga, va. Ay, esto no sabía yo. Venga. Tenemos 2 preguntas siempre al final a cada invitado Vale. y seguro que tú en este ámbito nos vas a nutrir muchísimo. Nosotros preguntamos siempre qué 3 libros recomendarías a las personas que nos estén escuchando. Si tienen más. Bueno, yo tengo una biblioteca en mi casa brutal. Uno que digas tú, para mí Bueno, es indispensable. Para mí otro es que- indispensable, lo he mencionado antes y lo digo muchísimo porque es que para mí es una obra de arte. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este es maravilloso. Luego, por salirnos un poco de la línea del humanismo y demás, también hay uno que me impactó de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Me gusta mucho cómo escribe Dostoyevsky. Me gusta porque te atrapa muchísimo. Hasta tal punto que llegas a vincularte emocionalmente con el asesino en serie, que es despreciable, pero llega a caerte bien. O sea, es una cosa, Hostia. es increíble. O sea, este libro a mí me atrapó. Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Luego, otro que también me gusta mucho es Espacio Interior, de Antonio Jorge Larruy. Este es menos conocido y también me gustó mucho. Y bueno, libros, es que yo soy una enamorada de los libros y estoy escribiendo uno. Y me encanta la lectura, por supuesto. Y en el próximo podcast, que repetiremos, porque yo siempre digo que cuando pasamos del 1.000.000 de visualizaciones, entonces vuelvo. Vale. Y volveré. Entonces, porque Hay que proyectar ahí. no, es una racha, no, en serio. O sea, Sí. sí, los últimos 5 creo que he pasado en todos, creo, no en todos. Hostia. Hostia. Es un reto personal. Qué bueno. Hay 2 que he pasado de 2 millones y en los otros 1.000.000. O sea, 1.000.000 y pico en todos. Entonces, por eso estoy repitiendo los podcasts con gente, porque siempre digo lo mismo. Cuando pasemos del 1.000.000 de visualizaciones, vuelvo, ¿vale? Y entonces Perfecto. hacemos eso. Joder, genial, perfecto. Y entonces ahí ya os recomendaré el mío, mi libro. Claro, sí, para la próxima y podemos tratar 50.000 millones de temas que se nos han quedado en el tintero para Siempre, hablar, porque siempre de los quedan. que teníamos aquí apuntados y cosas que se me han ido ocurriendo a mí sobre la marcha, lo que pasa es que si no hacemos 5 horas. Pero, y ya para ir cerrando un poco, que esta pregunta al final es muy personal, es ¿qué es para ti la felicidad y si tú te sientes feliz a día de hoy? Sí, yo soy hiper feliz a día de hoy, súper feliz. He conseguido en mi vida encontrar un equilibrio. Para mí la felicidad tiene mucho que ver con la paz interior, el estar a gusto contigo, en tu piel. Y yo soy súper feliz, soy una persona súper feliz, sí, muchísimo. Me gusta la vida que tengo, la vida que he podido construirme, me gusta mi mundo. La felicidad para mí es... puede parecer muy tópico, pero es las pequeñas cosas. Pasear a mi perro por la mañana, nadar en el mar, leer, aprender, hacer feliz a la gente. Entonces sí, soy una mujer muy feliz, totalmente, muy feliz. O sea, tú lo definirías como un estado de paz. Yo lo que más parecido a la felicidad que he sentido en mi vida es la paz. Es el disfrutar de las cosas, del ser, de la conexión interpersonal, de la conexión contigo mismo también. Tiene mucho que ver con la serenidad. La felicidad para mí tiene muchísimo que ver con la serenidad. Sí. Qué bueno. Pues que sepas que para nosotros ha sido un placer compartir esta charla contigo. Y para mí Maravillosa, también. Me ha encantado. Para mí también. Muchísimas Qué gracias. bueno.
Y te esperamos a partir del 1.000.000, te pegamos el llamacuelga, sí, 100%. sí, seguro. O sea, Y- esto es lo que hay, me vas a tener que volver a ver. Perfecto, joder. Y despide tú el podcast. Obviamente tienen tus redes en la descripción. Cualquier cosa que necesiten te pueden escribir por Instagram, ¿no? O Sí. entrar en tu comunidad de WhatsApp o tal. Sí, bueno, invito a las personas que nos estéis viendo, pues eso, que entréis en mi comunidad si os apetece, y es en Instagram Bego_psicología. Ahí además hay un enlace a un grupo de WhatsApp donde voy poniendo herramientas pues para poder llegar a más personas y poder ayudar a más gente. Entonces, nada, el que está con estos chicos que son maravillosos y es estupendo, y espero poder haber conectado con vosotros y haber ayudado a mucha gente. Pues chicos, Muchas gracias. y nos vemos.